Bien, entonces voy a empezar, estoy grabando la clase, bienvenidos a todos. Esta es la segunda clase de Jean Racine. Hoy vamos a analizar la tragedia Berenice de 1670 de Jean Racine, uno de los grandes clásicos del siglo XVII, que es parte de nuestro programa sobre las subjetividades de la disidencia. Y retomando un poco lo que habíamos visto la clase pasada, donde muy rápidamente yo caractericé los aspectos más bien aristotélicos de la tragedia neoclásica francesa, es decir, cómo de alguna manera se piensa el clasicismo francés como una prosecución, de alguna manera, digamos, 21 siglos después, de la tragedia griega. Es decir, la tragedia griega del siglo V, es decir, del año 400, la tragedia específicamente... Guarda, muteate. Guarda, muteate. Mi abuela le dijo, Guadalupe, muteate. y se fundó porque se encontraba el de mamá. Les pido por favor que se muteen. Profe, ¿la puede mutear usted unos segunditos? Pero no sé quién es. No sé ahí quién se es. muteó. Bueno, chicos, estén atentos, por favor, a este tema, que es muy disruptivo realmente. El tema de escuchar, igual qué sé yo, la interrupción es parte de nuestra interlocución. Hay otra persona no muteada, por ahí le avisamos por dudas. Redmi 9. Bueno, por favor, si se puede mutear, recuérdenlo, por favor. Bien, decía que 21 siglos después, es decir, desde el siglo V, que es llamado el siglo de Pericles, por cómo organiza Pericles prácticamente el fomento del teatro, 21 siglos después en la Francia, digamos, de Luis XIV, ocurre esto a partir de esa idea de poeta dramático total, que es la figura que George Steiner propone para el autor que vamos a ver hoy, que es Jean Racine. Cuando digo poeta dramático total es un poeta, digamos, a la manera de pensarlo casi como Shakespeare. ¿Por qué les digo casi como Shakespeare? Lo digo claramente en términos de que Stendhal tiene un libro que se llama Racine et Shakespeare, es decir, que coloca como genio, por supuesto, de la literatura inglesa a Shakespeare y como genio de la literatura francesa a Racine. A algunos les puede parecer hoy muy extraña esa comparación, sin embargo, él va a sostener justamente Stendhal, nada más ni nada menos que Stendhal, uno de los grandes autores del siglo XIX, la idea de que Shakespeare encarnaba de alguna manera un nuevo espíritu para el arte, digamos, clásico, un arte mucho más romántico, un arte que se permite otras motivaciones. En cambio, el arte de Racine, un poco más, digamos, más fijo, más fijado en determinadas características, digamos, que justamente no son las de la apertura de ideas que venía a proponer, digamos, del romanticismo. En cambio, el romanticismo estaba cercano al mundo de Shakespeare, sobre todo por aquello que dice Steiner, que es muy interesante, la comparación entre Racine y Shakespeare, que hoy nos puede parecer un poco descabellada, ¿no? Además, porque hay un grave problema respecto de Racine. Racine no tiene ni por asomo, lamentablemente, acaso, la importancia, por supuesto, de Shakespeare, ¿no? Y tampoco tiene muy poca incidencia, por ejemplo, fuera de Francia, ¿no? Tiene malas traducciones, ¿no? Además, ¿no? Pero bueno, es esto también muy interesante que vimos en la primera clase respecto de que la gran literatura atraviesa todas las fronteras, ¿no? Y además, bueno, se trata sobre todo de un teatro de poca acción física, donde el peso está puesto en el lenguaje, con lo cual la traducción, Shakespeare parece ser, aparte, eso pasa, los grandes autores son dificultosos en traducir, un poco intraducibles, pero a la vez rompen, digamos, digamos, la égida de sus propias lenguas y atraviesan, digamos, otras lenguas, ¿no? Me gusta mucho esto que decía Borges, ¿no? Shakespeare no escribe en inglés, Shakespeare escribe en Shakespeare. Borges escribe en Borges no escribe en español, escribe en Borges. Los grandes escritores inventan su lenguaje, ¿no? Entonces, este arte de suma estilización, que dice Steiner, que es propia de Racine, ¿no? Y aparte, la dependencia, sobre todo, al medio político y social como de Luis XIV, ¿no? Nos hace crear esta dicotomía que planteaba Stendhal, que propone esto, la idea de que por ejemplo, el mundo isabelino es un mundo mucho más cercano a nosotros que el siglo, digamos, que el siglo de Luis XIV, que el siglo XVII, ¿no? Cuando digo esto, es que, de alguna manera, lo que estoy proponiendo también como un modelo de análisis, para retomar aquello que vimos de Aristóteles, es que George Steiner va a hablar de teatro de forma abierta o teatro de forma cerrada.
¿Qué es el teatro de forma abierta y qué es el teatro de forma cerrada? Digamos, de alguna manera, él en su trabajo, La muerte de la tragedia, saben que George Steiner es un crítico de la Mitteleuropa, desaparecido, murió hace unos pocos años, un gran crítico que tiene, por ejemplo, un estudio deslumbrante sobre todas las versiones de Antígona que hay, desde la Antígona Sofoclea hasta nuestros días, ¿no? No olviden ustedes que, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, dos versiones de Antígonas en nuestra literatura, la Antígona Vélez de Leopoldo Marechal y la Antígona Furiosa de Griselda Gambaro, para que ustedes vean cómo la recursividad del mito griego llega hasta nuestros días, la actualidad del mito griego, ni hablar con las características, digamos, políticas que el mito de Antígona ha sido revisitado, por ejemplo, en Argentina, a propósito de los no enterrados, ¿no? Los hermanos no enterrados, ¿no? Polinixes, nuestros desaparecidos, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde han sido enterrados los desaparecidos, ¿no? Pareciera como que Antígona habla de nosotros, ¿no? Antígona decidida a enterrar el cuerpo de Polinices, que por lo menos ahí hay un cuerpo, en nuestro caso no hay cuerpos, pero bueno, el cuerpo de Polinices hay que enterrarlo porque es parte del duelo, y ese drama griego signa prácticamente todo el siglo XX, y bueno, ha tenido una recursividad increíble. Steiner tiene un gran estudio sobre las Antígonas, deslumbrante. El otro estudio es La muerte de la tragedia, donde él plantea la noción de forma abierta y forma cerrada. El teatro de Shakespeare es un teatro de forma abierta. ¿Qué significa un teatro de forma abierta? Un teatro donde todo es posible para crear un efecto teatral y para crear una dramaticidad. Trabajen mucho con esta noción de forma abierta. Es decir, son teatros, el teatro acude a todo lo que es la parafernalia teatral de efectos dramáticos al interior del texto, o bien exotexto, ¿no es cierto? Que también es muy importante, porque el teatro se ve y se representa, esto quiero que lo tengan en claro, que es muy llamativo en el caso de Shakespeare, porque Shakespeare apela a todo, no hay nada en el universo prácticamente teatral de Shakespeare. Yo lejos estoy de ser especialista, pero no hay nada que le es ajeno a Shakespeare. Por ejemplo, un fantasma, por ejemplo, duendes, por ejemplo, metamorfosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, un oso. En Cuento de invierno aparece un oso. ¿Cómo se representa un oso en el teatro? Un fantasma. El fantasma yo vi la última versión de Hamlet en el Teatro San Martín, y el fantasma aparecía arriba, ¿no? Es un lugar clave para un mal director, porque si está mal resuelto el tema del fantasma, bueno, evidentemente la obra no funciona, porque uno no entra en el código de eso. Excepto que esté, como la vi una vez en el teatro inglés, en Globe, donde lo único que hacían el director para representar un fantasma era como se representaba un fantasma en la época de Shakespeare, que era pintándole la cara de blanco y representando con esa claridad de la cara, casi enharinada, la noción de que no era un no vivo, ¿no? Y ahí uno entraba rápidamente en que eso era un fantasma, ¿no? Después, cuando hacen barbaridades, bueno, Shakespeare se presta para todo. Pero digo, la forma abierta es apelar a cualquier elemento plausible, ¿no?, de representación para lograr un efecto teatral, ¿no? La forma cerrada, la forma abierta estaría representada por Shakespeare, yo no me puedo avanzar en esto, pero la forma cerrada es la forma de Racine, es la forma cerrada. ¿Qué significa forma cerrada? Donde no hay elementos estentorios, no hay decorado, no hay cosas llamativas, digamos, del orden de la escenografía, nada, es todo muy austero, no hay, como dijimos en la primera clase, en esta obra no hay peripecia y no hay anagnórisis, no hay cambios bruscos de suerte, tampoco, ¿no es cierto? Ni un reconocimiento así clave, y entonces, en ese sentido, lo único es que se suspende, digamos, la tensión dramática y teatral a través del lenguaje. A lo sumo hay una silla, se dice que al final en las varias representaciones de la Comédie Française de Bérénice hay una silla, en esa silla se va a desplomar al final de la obra Bérénice, ¿no? Es como el único gestus que va a haber es ese desploma en esa silla que está en el centro del escenario, ¿no? Así que ustedes vienen, es una escena despojada, forma cerrada, todo se cierra, no hay nada más que eso que se ve ahí y el discurso de la palabra. Por eso a veces entramos en esta idea de trance de la palabra. Cuando la obra se representó, Berenice, en Argentina, era 1h40, 1h35 que había que escuchar, digamos, a este texto. Y ese texto, por supuesto, es de una suma suntuosidad, y hay que entrar en ese trance, digamos, del lenguaje, ¿no? Sabemos que el trance no está únicamente en las fiestas electrónicas, ¿no? Hay un trance del lenguaje, ¿no? Hay trances del lenguaje, ¿no? Me refiero a este momento donde el lenguaje parece, de alguna manera, centrifugarse, ¿no? En Proust, por ejemplo. En Proust hay un momento donde uno no puede parar de leer, porque él hace como ese efecto de suspenso del discurso, ¿no? Hay cláusulas y períodos y comparaciones y símiles, y no llega nunca al punto. Yo estoy sostenido al helado por el discurso proustiano que me sostiene, ¿no?
Proust escribió la frase más larga del mundo, 1439 palabras, en el seno de Sodoma y Gomorra, en el centro de su ciclo proustiano, ¿no? Y ahí yo estoy sostenido por el lenguaje. De alguna manera, en las obras de Racine estamos sostenidos por el lenguaje, y de esa manera se piensa que Berenice es una tragedia del lenguaje. ¿Por qué? Porque va a trabajar justamente con lo más importante, que es los equívocos, los malos entendidos, los lapsus, los silencios, los balbuceos, ¿no es cierto? Los balbuceos. Me gusta mucho lo que dice el doctor Dinucci, ¿no es cierto? La expansión oceánica de Shakespeare frente a la constricción raciniana. Me gusta mucho, ¿no? La idea de la constricción. Detengan esta forma, ¿no? La constricción. Si Shakespeare es profuso, es un arte de la profusión, el arte de Racine es un arte de la constricción, ¿no? La contrainte, ¿no? La constricción es un lenguaje que tiende a la constricción, tiende a ser limitado. Ya dije que el vocabulario de Racine era limitado. Tiende este principio. El apotegma de Racine sería menos es más. Menos es más. Y también en el orden del lenguaje hay alguien que tiene alguien que tiene el sonido abierto, ¿no? Y en esta construcción del lenguaje hay algunas figuras retóricas más llamativas, que son la litote, por ejemplo, ¿no? En el texto que vamos a ver. Pero esto no impide que haya momentos en que el lenguaje, como vuelvo a decir, tenga alguna noción de centrifugado, ¿no? Saben que en la tradición griega eso se llama hipotiposis. La hipotiposis. Hay momentos de descripciones donde la descripción del lenguaje es tan llamativa, es tan detallista, que logra efectos animistas, ¿no? No es, digamos, la categorización que nosotros tenemos de la descripción en la literatura. Si ustedes quieren leer un libro que tienen que leer, ¿no? Lo descriptivo, de Philippe Amon. La descripción es fundamental en la literatura, ¿no? Narrar y describir, ¿no? El famoso texto, digamos, de Lukács, narrar y describir para el siglo XIX. O la historia avanza, o la historia describe y detiene la acción para contar. Pero ¿cuántos tipos de descripción? Hay muchos tipos de descripción en la literatura. Es un arte muy viejo, 25 siglos, por Dios. No podemos decir esta descripción es una descripción. ¿Qué tipo de descripción? A ver, explíqueme. La ékfrasis griega, ¿no? Que era la descripción, ¿no es cierto?, en el sentido de cómo mostrar objetos, cómo mostrar cosas, hacérselos ver al lector, al ojo del lector, ¿no? La ékfrasis. El verbo griego es ekfrazo, describo. La ékfrasis griega, que aparte la literatura del mundo arranca con la famosa descripción del escudo de Aquiles. Escudo que está contado en fintas de manera animista, ¿no? Donde parece que lo que va contando en cada una de las fintas del escudo de Aquiles cobra vida. Bueno, hay momentos en Racine donde ese lenguaje, esa suspensión del lenguaje permanente, aún con esto que estoy diciendo de la construcción del lenguaje, que es más bien lexicográfica, pero no es de la pulsión, digamos, elocutoria, ¿no es cierto? Sin embargo, crea estos momentos de centrifugado donde pareciera que la cosa da una vuelta y el rizo, digamos, se riza, digamos, de nuevo, digamos, el rizoma, ¿no? Con lo cual, Racine tiene una categoría muy particular también para George Steiner, en términos de que es un gran poeta dramático, pero con pocos elementos teatrales, es decir, es poco teatral. Es un artista, tiene esta paradoja, es un gran artista dramático con poco efecto teatral. O por lo menos que tiene una minimización de los efectos teatrales, que era el modo que se representaba en la corte de Luis XIV y en el siglo XVII. Ojo que esta división entre Racine, Shakespeare, que propone el texto clave de Stendhal, que yo creo que he dejado un capítulo para que ustedes lo vean, donde él ve en Shakespeare el futuro, ¿no? Y a Racine lo ve ya como, bueno, algo pasado o datado, o de alguna manera epocal, ¿no? Igual estoy escolarizando demasiado a Stendhal, ¿no? Pero, por otra parte, hay que contar algo muy importante. Siempre en Francia hay una cosa compleja en relación a Inglaterra, ¿no? Hay una puja con Inglaterra, y entonces Shakespeare ha costado muchísimo ingresar, aunque ustedes no lo crean, ha costado muchísimo ingresar en las nuevas audiencias o en los públicos el teatro shakespeariano. Es increíble. Por ejemplo, debido a la dificultad del problema que siempre presenta también Shakespeare, ¿no? El problema de las traducciones, ¿no? El último gran traductor de Shakespeare es el poeta Yves Bonfoy, que hizo toda una traducción de grandes tragedias de Shakespeare, y ahí logró masivamente, desde la década del 90 hasta nuestros días, con las traducciones de Bonfoy, un impresionante, ¿no es cierto?, lugar en la traducción.
Y acá el doctor Inucci dice, es verdad, sí, no solo Francia con Inglaterra, sino también Inglaterra con Francia. Hay esa puja, digamos, y ahí podríamos pensar también la puja entre Francia y Alemania. Pero ese es otro tema. Voy entonces a decirles lo último, que es esto de la forma cerrada que representaría Racine, no sé si me entienden en cuanto a lo que quiero decir, ¿no? La forma cerrada, es decir, hacer teatro con puro lenguaje y sin tanto efecto teatral, es, por ejemplo, la forma en que se ha pensado el arte de Bertolt Brecht. ¿No? Lo conocen a Bertolt Brecht, el alemán, el más grande dramaturgo alemán del siglo XX, por ejemplo, también se piensa que Brecht tiene formas cerradas, ¿no? Su teatro es no aristotélico, porque le puede llegar a cambiar de una escena a otra, de un lugar a otro, puede estar en Alaska, puede estar en Alabama, o sea, pueden ser lugares muy distintos, pero es genial la forma brechtiana, lo que se llama el distanciamiento brechtiano, ¿no? Crear esa romper la ilusión teatral, romper la cuarta pared y directamente hablarle al público, romper eso, ¿no es cierto? Lo que se llama el teatro del distanciamiento, que también genera esta cosa de dividir o separar eso que ha sido sistemático en el teatro, por lo menos hasta el siglo XX, que es no hablar al espectador, y en este caso, como hace Brecht, directamente, que los personajes algunos se dirijan directamente al público para hablar, ¿no? Y en esto que estoy diciendo, por ejemplo, en el teatro brechtiano, si el lugar es Alabama, no es que va a cambiar todo el decorado con un decorado de Alabama. No. Aparece un actor con un cartel, y el cartel dice Alabama. Y chau, se entendió. Eso es un teatro de forma cerrada. Todo se reduce a la convención de que estamos en Alabama. Un cartel, Pekín, y ya estamos todos en Pekín. Nada de pagodas, nada de cosas japonerías, nada de todo eso. Un cartel y ya el público sabe, entiende. Y si hay un momento en que romper la ilusión teatral para explicarle algo que está pasando a los personajes, se rompe la pared teatral, se rompe la ilusión y se le habla directamente al público. Esto es muy viejo también, porque bueno, debo decir, no es un invento, digamos, hablarle al público no es un invento tampoco alemán. No se le hablaba al público en la tragedia griega, pero sí se le hablaba al público directamente en la comedia griega. Retengan este nombre, la parábasis. ¿Qué es la parábasis? Ahora todos se ríen del stand-up. El stand-up ya fue inventado hace 25 siglos. Hay un momento en la comedia de Aristófanes en que el personaje va hacia el proscenio, al avance de la escena, y hacía su speech, un speech que muchas veces comentaba los sucesos de la comedia, a veces hablaba de las cosas reales, comentaba personajes contemporáneos, el público se mataba de risa, era el momento en que se detenía la comedia como acción teatral y el actor le hablaba directamente al público. La parábasis, forma que no existe dentro de lo que estamos viendo nosotros, que es la tragedia. Si la tragedia se articula con prólogo, párodos, que es la entrega del coro, episodio, estásimo y el éxodo, donde ese coro se va, todas esas estructuras que existen también en la comedia incluyen, aparte, también la forma de la parábasis, donde el actor le habla directamente al público. Bien, hacia 1675, ¿no es cierto? Es 5 años después de Racine, de Berenice, es que realmente Racine empieza a gustar mucho en la corte y empieza también a adoptar, digamos, el público parisino. Con lo cual lo que yo estoy diciendo es que luego de Berenice, en 1675, Racine va a pasar a lo que podemos llamar ahora nuevas audiencias. Pero en ese momento, en 1670, ya lo dije, la obra es posible que tenga que ver con aquello que yo ya comenté, y es que la obra posiblemente tenga que ver con algún guiño que el propio, los que le otorgaron, digamos, el tema de Berenice, tanto a Corneille como a Racine, ¿no? Posiblemente quisieron darle un guiño al rey, diciéndole esto de que el rey de ninguna manera podía esposarse, digamos, con una querida o con una cortesana, ¿no? La duquesa de Orleans es la que prepara este duelo y les da este tema, les da este pequeño tema de la historia romana a Corneille y a Racine. Ya lo conté. Esto no es nuevo, ¿no? Esta idea de darle un argumento. ¿Saben ustedes que acaso la más grande novela del siglo XIX, y acá está el profesor Caputo, que es experto en Flaubert, saben que Flaubert, Madame Bovary, ¿no es cierto? Su querido amigo, ¿no es cierto? Uno de sus más queridos amigos, aquel que prácticamente corrigió todas las pruebas de Madame Bovary, fue el que le otorgó la historia, le dio, ¿por qué en vez de escribir sobre las tentaciones de San Antonio, por qué no escribí sobre una mujer adúltera de provincia, ¿no? Y ahí Flaubert se vio con el caso de contar la historia de Emma.
tremendo, ¿no? Bueno, acá lo mismo, la duquesa de Orleans le va a dar tanto a Racine como a Corneille esta idea de escribir una obra con tema romano, ¿no? Dentro de la historia de la literatura francesa, atención con esto que se dice. Corneille es romano y Racine es griego. En general, en el sentido, siempre las mejores tradiciones romanas han sido recuperadas por el teatro político de Pierre Corneille, que es la otra pata de esa tríada que yo comenté en la clase pasada, Racine, Corneille y Molière. En cambio, se dice que Racine es sobre todo griego, por la captación que ha hecho él de las heroínas griegas, ¿no? Que no vemos, ustedes la van a ver seguramente con las clases preparadas por el doctor Dinucci sobre Fedra, ¿no es cierto? De qué manera la Fedra de Racine relee, ¿no es cierto?, la Fedra griega. Se dice que Racine es griego en ese sentido, ¿no? Racine es griego. Bien, por ejemplo, está ahí la otra obra que a mí me gusta mucho también, junto con Fedra, ¿no es cierto?, que es acaso la obra teatral, epítome, digamos, del arte francés, Ifigenia, ¿no? Ifigenia, que también me interesa mucho, y él va a presentarle directamente al rey también esta idea de Ifigenia. Bien, algunas cosas que me habían quedado de la otra clase, que algún alumno me preguntó, es cómo estaba preparado, estructurado el sistema francés del teatro, ¿no? Bueno, sobre todo yo dije que había en París al menos 3 importantes compañías teatrales. Una de ellas es la del Palais Royal, el Palais Royal, ¿no? Es una importante compañía, digamos, teatral. La otra es del teatro de Marais, se escribe en francés, el Marais, ¿no? Las Marismas, hoy es un barrio, el barrio Chico Bobó de París, donde está, digamos, donde se puede comer comida judía porque es un barrio judío, y a la vez es un barrio gay, y es un barrio chic de grandes boutiques, pero esos son las Marismas, muy cercanas al río Sena, y ahí en ese barrio había el Hotel de Marais, que era otra de las compañías teatrales importantes para tener en cuenta, y también la otra compañía importante, por supuesto, el famoso Hotel de Bourgogne, el Hotel de Bourgogne, ¿no? Cerca de Les Halles. Y ahí es donde justamente estrenó varias obras en el Hotel de Bourgogne, Racine, que tuvo varios años dramáticos ahí, ¿no es cierto?, cuando estrenó sus obras, digamos, en París. Es decir, es un autor que genera algunas cosas para la corte, pero también entra en el público, digamos, específicamente parisino. Y aunque ustedes no lo crean, había una suerte como de guerra de teatros, ¿no? El Palais Royal, el Marais y el Hotel de Bourgogne, donde a veces había espionaje entre obras, en qué obras se iban a estrenar, qué plagios, ¿no es cierto?, el valor que tenían las actrices. Y bueno, como vuelvo a decir, este duelo que ocurrió entre Corneille y Racine también provocó esas fenoménicas. El año teatral en París, en el siglo XVII, va específicamente empezaba en Pascua y terminaba, digamos, y cerraba en el Domingo de Ramos. Para que ustedes tengan en cuenta que era una corta, digamos, saison, ¿no es cierto? Una corta, específicamente, saison. En esos mismos años, y hasta llegar prácticamente a 1674, que es el año que yo les pedí que retuvieran, porque era el año de las poéticas de Boileau, el año de la poética de Boileau, donde Boileau va a establecer aquello que entendemos por clasicismo, que ahora voy a recuperar un poco, digamos, esa noción para que, si es que no se entendió lo que yo quise plantear respecto del problema de la doctrina clásica. Van a escuchar mucho el problema de la doctrina clásica en la bibliografía, ¿no? Y muchas veces es un concepto, digamos, complejo y lábil, que que de alguna manera dificulta, digamos, su agenciamiento, que entendemos por clásico o classicus en el siglo XVII. Pero uno de los hechos importantes es que el poeta dramático, y sobre todo el poeta del teatro, era entendido como envenenador público, ¿no? Una idea como de envenenador público, como aquel que, digamos, que de alguna manera era una suerte como de homicida espiritual por despertar, digamos, las conciencias del público, ¿no? Aunque no lo crean, se lo ha denominado a Racine una suerte como de envenenador público por su trabajo teatral. Sin embargo, les recuerdo y dije que es más cruda la visión que hay respecto de cómo la comedia trata los vicios y las virtudes, y en ese sentido se ha considerado siempre que el mayor, digamos, envenenamiento teatral de la época, por lo menos lo hacen específicamente la comedia, y sobre todo el gran comediógrafo del siglo XVII, que este año no vamos a ver, que es Molière, ¿no? Dijimos también
haciendo esta recuperación, que Racine es el gran autor, vuelvo a decirlo, del universo jansenista, ¿no? Donde él fue excepcionalmente aceptado, por eso que ya nombré, que es la escuela de Port-Royal, ¿no? No el Palais Royal que acabo de nombrar, que es un grupo teatral, es un asentamiento donde se generaba teatro, es el Palais Royal. Yo estoy hablando de Port-Royal, que es el lugar de relación de su familia, de la abuela de Racine, donde él fue educado, ¿no? Era un lugar donde se aceptaban niños muy pequeños, de 8 a 12 años, que se reunían en clases de 4 o 5 alumnos. Piensen que todavía estamos hablando de un momento, digamos, pretérito y bien primero de la educación, ¿no? Y ahí se estudiaban grandes textos, asistían grandes pedagogos, que son los maestros que tuvo Racine, se hacían ejercicios corporales, ¿no? Y por un trabajo que había tenido la abuela de Racine, es admitido Racine en Port-Royal. Y ahí mama la filosofía jansenista. Así como dije que Molière, hijo de tapicero de rey, podía llegar a continuar una carrera como tapicero de rey, como tapicero real, porque venía por familia, y él decía hacerse actor, de alguna manera en el caso de Racine, ¿no? Él fue admitido acá, y entonces esa relación ingresa a esa abadía, ¿no es cierto? Y esa abadía le permite a él tener unos estudios que le van a dar esta gran riqueza, digamos, de lo que podemos llamar, como diría Blume, la angustia de las influencias, digamos, de Racine, que son tremendas, ¿no? Ahí está Tácito, está Horacio, está Virgilio, Juvenal, Aristóteles, Esopo, Suetonio, Ovidio, Juvenal, Aristóteles, bueno, ya lo dije, todos, ¿no es cierto? Atenas y Roma eran fuentes, digamos, de enseñanza, ¿no? De enseñanza. Y aparte, algo que va a cargar es la obsesión raciniana por el concepto del bien y del mal. Atención que no estamos a la luz de un drama de corte cristiano, ¿no? Sino justamente estamos a la luz de un drama de corte, digamos, bueno, de tema romano, podríamos decir, pero de causa griega. Es decir, en algún sentido el problema del error. ¿Quién erra en esta tragedia? ¿Es Tito que no toma la palestra? ¿Es Tito que no se decide? ¿No? Y vamos a trabajar el problema del balbuceo, tema interesantísimo en la literatura, ¿no? En la literatura todo lo que tiene que ver con el orden del lenguaje nos interesa, obviamente, ¿no? El bavarder, ¿no? Louis René de Forêt tiene una novela que se llama, ¿no es cierto?, el que habla de más, el que sufre la logorrea, lo que llamamos la logorrea, ¿no? El que habla por demás, los locos que profieren, cuando el loco profiere y no puede parar de proferir. Y también esta forma que nos va a servir mucho para pensar a Tito, el problema del balbuceo, no poder decir. Todas las dificultades del orden del lenguaje, ¿no? Y aparte sabemos que no son, digamos, no son como en la lingüística, problemas que tienen que ver con algún hemisferio, donde algún hemisferio no funciona, y entonces, bueno, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Sabemos, y hay lingüistas de nuestra facultad que hacen trabajos en algunas clínicas, ¿no? Donde se pierde el habla, y entonces alguna fase, algún hemisferio está dañado, niños autistas, etcétera, ¿no es cierto? Todo este problema, gente que por algún daño cerebral puede leer pero no puede escribir, todas estas fenoménicas que nos interesan tanto, ¿no es cierto?, a nosotros desde el punto de vista de la lingüística, pero como no somos lingüistas, o por lo menos yo no lo soy, nos interesa, digamos, los efectos literarios de esta relación, y ahí es donde voy al problema de Tito, el balbuceo de Tito. Tito no dice lo que tiene que decir, no expresa directamente, bueno, te voy a dejar, no me voy a casar, te voy a abandonar, ¿no es cierto? Podés volver a tu oriente desértico, Berenice, porque lo nuestro no va a ocurrir. Esto que no se puede decir, que Tito no puede nombrar, es del orden del balbuceo. El balbuceo es lo que ha permitido a Roland Barthes llamar a esta tragedia de la afasia. Qué interesante, tragedia de la afasia, ¿no? Hay una afasia. Tito es el afásico, de alguna manera, es aquel que no puede nombrar, no puede decir lo que tiene que decir, definitivamente. Entonces, toda la cuestión de la obra, de alguna manera, casi la unidad de peligro de la obra, es que no se van a casar, que no va a haber una conyugalidad, y que por otra parte hay dificultades del orden de la expresión. Es decir, no, Tito no puede decir aquello que tiene que decir. Y en esto volvemos de nuevo a Grecia, en el sentido de que, así como hoy hablé de hipotiposis,
Hoy hablé de ékfrasis, dos formas griegas. Busquen, por favor, hipotiposis, ékfrasis. Y ahora voy a dar la última, ¿no es cierto? La tercera, que es esta figura tan interesante de la aposiopesis. Aposiopesis. Ustedes me dirán qué está diciendo. ¿Qué es la aposiopesis? Muy sencillo. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos. Hay obras del siglo XX de Beckett, todo el discurso está atravesado por la aposiopesis, por los puntos suspensivos que separan, digamos, pequeñas cláusulas o periodos, ¿no? Como si el discurso estuviera todo el tiempo sostenido y no terminara, nunca encontrara el punto final del sintagma, que es la marca que la lingüística nos ha dicho. Nos expresamos desde el silencio inicial hasta el punto del sintagma. Eso está en el grafema. Pero si yo me grabara, evidentemente, estas clases muchas veces se han desgrabado en Puan, ¿no es cierto? Las desgraban, y el que desgraba, en un silencio inicial, a un punto, marca el sintagma. Bien, pero en el caso de lo que estamos hablando, la aposiopesis sostiene el discurso, ¿no? En un punto suspensivo. Y además, ese punto suspensivo deja abierta la posibilidad de que el lector reponga, y evidentemente implica un lugar donde el que tiene la elocución no define la cosa, que es el caso, digamos, aposiopésico, afásico del personaje de Tito, que yo no sé en cuánto es un protagonista o no. Si la obra se llama Berenice, bueno, yo tiendo a pensar que esto va a todo, va a poner el foco, evidentemente, y la mirada, el point of view, el punto de vista de la obra está puesta en Berenice, ¿no? Pero deberíamos discutir, porque muchas veces se ha dicho que muchas de esas obras, a veces las obras pueden estar como a veces mal tituladas, o a propósito, oblicuamente tituladas. Hay que pensar el problema del título en la literatura, porque el título es un marcador, es un marcador perigráfico fundamental, perigráfico o paratextual. Antes se llamaba paratextual por la tradición de Gérard Genet, ahora se llama más perigráfico, ¿no? He escuchado más en Francia la noción de la perigrafía, el título como la primera perigrafía. Me ordena el grafema, ordena lo que yo, ¿a dónde voy? ¿A que va a ser una obra sobre Berenice? Bueno, hay títulos deceptivos en ese sentido. Hay títulos deceptivos. Yo me compro una novela, se llama Berenice, y adentro no habla de Berenice, habla de otra cosa. Habría que pensarlo eso. Lo dejo en suspenso. Berenice es una tragedia de 3 personajes, sin acción exterior y sin violencia. Es muy difícil sostener eso sin los efectos teatrales, sin peripecia, sin efectividad teatral, sin anagnórisis. Eso es lo que habíamos visto específicamente. Lo que se dice sobre todo, así, volviendo a lo que había hablado, de que menos es más, que el apotegma de Racine es menos es más, es esta noción de hacer algo con poca materia. Es muy interesante. Le dan la anécdota romana, y sobre esa anécdota le tiene que contar y rellenar qué es lo que pasa con estos personajes, sobre todo la triangulación de los personajes que Berenice, Tito y Antíoco. No hay gran número de incidentes, ¿no es cierto? Con lo cual es muy difícil, y a veces se habla de que es más jorobado, digamos, de alguna manera, el genio con lo poco que con lo mucho. O sea, ¿cómo hacer con esta tragedia tan nimia, cuya anécdota puede ser, digamos, muy, muy, muy poca cosa, ¿no? Evidentemente, ¿cómo hacer con esa tragedia de tan poca cosa una materia, digamos, suma, ¿no? O cargada de sentido? Bueno, como recomendación fundamental para su lectura y para su análisis es que no, si pueden leerlo en francés, por supuesto, no pierdan de vista de ninguna manera lo que está pasando en el orden del lenguaje, porque todo va a pasar en el orden del lenguaje. Algo que no recomiendo, que no recomendamos hacer, sobre todo lo dice un crítico como Lucien Goldman. Lucien Goldman hace un análisis muy específico del teatro de Racine, también de otros autores, de un autor que incluye nuestro programa, que es Jean Genet, pero Lucien Goldman, desde la extracción sociológica de la literatura, ¿no? En esa noción que tenía Lucien Goldman de adecuación entre la visión del mundo y de la obra, hablan le Dieu caché, el Dios oculto, algunas veces traducido como el Dios oscuro, que no deberíamos hacer análisis psicológicos de Berenice, o por lo menos nunca hay psicología acá, ¿no? Sería muy tempranamente, muy anacrónico hablar de la psicología de los personajes. Como nosotros leemos desde la modernidad, o más bien desde la contemporaneidad, sí nos permitimos hacer análisis
psicológicos, pero no sería específicamente lo que habría que hacer. Y es justamente Lucien Goldman quien nos dice que esta obra está escrita desde el punto de vista del personaje trágico, o sea, Berenice, que el héroe, en este caso la heroína, es el personaje principal, es el eje sobre el cual va a estar dividida la razón de Tito y la razón de Antíoco, de alguna manera. Y el problema es el problema del mundo. El problema, como dice Lucien Goldman, es el problema del mundo. Es el mundo el que se va a oponer a que ese amor se pueda cumplir. Es Roma y la corte de Roma, que podría llegar a ser de alguna manera mutatis mutandis la corte francesa, que le dice no a Louis XIV, que no se case con una cortesana, que no lleve a un amante al trono de Francia, de alguna manera. Y de acá lo que está diciendo es que el problema, como dice Lucien Goldman, el problema, por ejemplo, de esta obra sería el problema del mundo. El mundo. Hay un ecosistema, para decirlo en términos un poco más modernos, que impide que ese amor se cumpla. Y acá lo que hay es una vieja tragedia, una vieja unión de ligazones clásicas, que es la ligazón poder-amor, desde el punto de vista del temático, ¿no? Los griegos llamaban tosema, el tema. Tosema es, bueno, el amor opuesto al poder. Es decir, el amor puede existir, pero si el poder se opone, la cosa no va a prosperar. Y acá, volviendo al concepto de Lucien Goldman, es la separación entre el héroe, la heroína y su mundo. Eso lo separa, hay un cisma ahí. Ella es de Oriente, ella es mujer, ella es extranjera, y el sistema de Roma no admite esa inclusión de esa mujer, esa mujer que viene de otra extracción. Y entonces hay un mundo que los separa. No son ellos en sí lo que el amor no podría permitir, es que ese amor está interrumpido y lo vuelve un amor imposible en términos en que el mundo se opone a que esa heroína cumpla con su deseo íntimo. La tragedia de la fascia, como la llama Barthes, es que Tito y Berenice no se escuchan. También, ojo, atención con esto, todo lo que tiene que ver con la fenoménica de la escucha. Las largas tiradas que según se dicen, los momentos de aposiopesis donde Tito habla y pareciera que no le dice lo que tiene que decir. Nada peor es cuando no te digan lo que tienes que decir y no estamos hablando de una primera cita, ¿no? Estoy un poco bromeando, pero bueno, nos pasa esto, ¿no? Uno va y no te dicen lo que quieren hacer, lo que quieren decir, ir a cenar, etc. Bueno, se me fue un poco la academia. Pero lo que digo es que Tito y Berenice no se escuchan, es decir, no están ahí, son dos héroes trágicos. Yo me atrevo a decir un poco como Lucien Goldman, que no solo es Berenice, sino también el foco va a estar ahí, ¿no? Es decir, que de alguna manera podríamos avanzar diciendo que es una obra específicamente desde la perspectiva de los personajes trágicos, ¿no? Y que lo que está excluido, digamos, de la obra es esto que no se nombra, es que, bueno, no va a haber una consumación, no va a haber una propuesta, digamos, de amor, y hay, digamos, lo que se interpone entre ellos, que podríamos llamarlo, a mí me gusta mucho, la presencia de Roma. Roma es casi un personaje. Roma es el murmullo, es el ruido que está. Entre ellos dos que son dos afásicos, Tito y Berenice, que no se dicen lo que tienen que decir. Ella lo va a sustanciar prácticamente al final cuando decide volverse, ¿no? Errada y fracasada en su amor. Tito en su afasia, en su aposiopesis que no puede nombrar, ¿no? Y, atención con esto, es la noción, digamos, justamente de Roma como personaje silente, ¿no? En muchas obras de teatro hay personajes que son silentes, que en un momento se corporizan, ¿no? En el teatro griego era el coro, que tenía la voz de los que no hablan, o que comenta las acciones de los personajes. Son múltiples en el teatro griego las funciones del coro. El coro comenta las acciones de los personajes, el coro invoca a los dioses, el coro se dirige al público, el coro advierte al personaje de va a ocurrir algo muy trágico, ¿no? El coro a veces cierra, cuando hace el éxodo, cierra la obra, de alguna manera metafóricamente. A veces hay un discurso del coro que no tiene nada que ver con el discurso de los personajes. Pero acá no hay coro. Una alumna en la otra clase me dijo, acá no hay coro. Evidentemente está la desaparición del coro en el sentido de la tragedia griega, pero atención, está Roma. Y Roma es murmullos, Roma es corte, Roma es secuaces, Roma es todo lo que dicen y murmuran que este amor no puede ser consumado en el seno, digamos, del poder romano. Entonces esa suerte como de personaje silente, pero sin embargo que no es silente, sino que habla,
se expide por el murmullo, ¿no? Nos hace pensar que esta es una tremenda tragedia del lenguaje por lo que no se dice, lo que se dice, el malentendido, el equívoco, el error, el lapsus, la afasia y el murmullo y el balbuceo. Es decir, es una obra rica en todas estas formas, digamos, elocutorias que estoy presentando, ¿no? Hasta yo volvería a decir, y ya lo nombré a Beckett. Saben que uno de los primeros trabajos que hizo Beckett en el Trinity College es sobre Racine. El primer estudio de Samuel Beckett, ¿cierto? Premio Formentor junto con Borges, ¿no es cierto? Y uno de los grandes escritores del siglo XX, uno de los primeros trabajos sobre sobre Racine, ¿no? Sobre Racine. Porque ahí había captado algo fundamental Beckett en Racine, que es el problema de lo no dicho. Toda esta obra está mucho más centrado en lo no dicho que en lo específicamente dicho, ¿no? Y entonces ese mundo de los bastidores, ese mundo de la corte, lo que podríamos llamar el pueblo romano, la plebs romana, senatus populusque romanum, está ahí el Senado y el pueblo romano en su representación diciéndole esto no se puede hacer, ¿no? Genera, digamos, este también universo de la tragedia, que es un universo muy, 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 muy interesante, ¿no? A la vez, hay fenoménicas, digamos, al interior de la diégesis de la obra, perdón, al interior del texto específico de la obra, ¿no? A mí me parece siempre deslumbrante el comienzo de Berenice, ¿no? El comienzo de Berenice, porque saben ustedes que también estamos en un teatro del siglo XVII donde hay poca didascalia. La didascalia es las acotaciones que se hacen para los actores y para cómo deben decirse las tiradas, los personajes. Es muy llamativo que desde el punto de vista textual también hace un procedimiento muy rico Racine, y es que la didascalia, es decir, las órdenes que deberían ser dadas para el público, perdón, para los personajes y actores, muchas veces están incorporadas en el lenguaje de los personajes. No sé si se entiende esto, pero si ustedes ven la obra, voy a leer la primera tirada de Antíoco, en la traducción mía. Detengámonos un rato, Arsaces, la pompa de este sitio es muy nueva a tus ojos. Muchas veces esta sala soberbia y desierta fue de los secretos de Tito el Custodio. Es aquí donde a veces, sin que la corte lo sepa, le enseña a la reina su amor. A pasos de esta puerta están sus cuartos, y a los de ella esta otra conducen. En secreto, unas pocas palabras quisiera pedirle. Esto dice el texto. Lo que estoy diciendo también es que es muy llamativo en varios momentos, digamos, de la obra, que pareciera que Racine incorpora la didascalia en el discurso de los personajes para clarificar dónde estamos, cuál es el lugar específicamente físico donde se van a desarrollar las acciones. Y en esto me refiero a el famoso trabajo, por supuesto, que ya hablé, de Sur Racine de Barthes, donde Barthes va a hablar de la importancia de este teatro de la cámara o la anticámara, ¿no? Como gabinetes que son como antesalas de la sala. En esa sala se supone que en la sala central se van a decir las cosas más importantes, ¿no? Pero hay una anticámara, hay un antes de esa sala donde se va a decir el discurso o lo más sustancial del discurso, ¿no? Con lo cual podríamos decir que en Racine hay una relación entre locus y discurso. Interesante. Las condiciones de posibilidad. Para que yo diga algo tiene que haber un locus donde eso se pueda hacer dicho, ¿no? Hay una cámara cerrada, sin la escucha de los otros, donde puede ocurrir eso que se va a hacer. Esos entretiens. Entretiens son las entrevistas que va a haber en el transcurso de la obra. Retengan este concepto. Si el teatro griego se manifestaba por agones, agones es unión de dos personajes que discuten o debaten, uno argumenta y el otro contraargumenta, ya lo dije, ¿no? Creonte y Medea, Antígona y Ifigenia, bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Edipo y Tiresias, los grandes agones griegos, agón, la palabra protagonista de ahí viene, ¿no? Podríamos decir que en el teatro francés ese agón ha sido reemplazado por el concepto muy complejo de entretien, entrevista, no en el sentido, digamos, entrevista de trabajo, entrevista de prensa. Una entrevista es un encuentro secreto de dos personajes que se van a decir las cosas ahí. Y acá hay un trabajo como de cámaras, vuelvo a decir, de cámara y anticámara. Volviendo a la didascalia, para no perderme, es que cuando Antíoco arranca la obra, porque él abre la obra, siempre es muy interesante, ¿quién abre la obra? ¿Quién cierra? ¿Quién abre la obra? ¿Quién la cierra? Atenti con esto, ¿no? Es muy llamativo en el teatro, hay formas muy famosas trabajadas respecto de la estructuración.
¿Quién abre la obra? Antíoco abre la obra, y ustedes me dirán quién la cierra. Llamamos a la apertura de una obra el incipit, ¿no? El incipit, y en francés el cierre es la clôture, cómo se clausura la obra, cómo se cierra. Acá habla Antíoco, y Antíoco va a plantear directamente, a pasos de esta puerta están sus cuartos, y a los de ella esta otra conducen. Es decir, hay dos cuartos ahí, que están como son los dos, uno contra el otro, que van a ser las antesalas de esa cámara, donde se va a hablar de alguna manera, ¿no? Y fantasmagóricamente, ¿no? Ustedes no vieron la obra, pero la pueden leer, evidentemente fantasmagóricamente, ahí va a haber, digamos, todo el correveidile, digamos, de los murmullos de Roma como gran personaje silente, ¿no? Como esa idea como de pueblo romano, ¿no? Yo lo pienso en términos como de la obra española de Fuenteovejuna, ¿no? Cuando en Fuenteovejuna dicen, ¿quién lo mató? Fuenteovejuna. ¿Quién es Fuenteovejuna? El pueblo. ¿Dónde está el pueblo? Bueno, el pueblo se está alzando, ¿no? Es Fuenteovejuna. ¿Quién lo mató? Fuenteovejuna. ¿Quién lo mató? Buenos Aires. Es el pueblo. ¿Quién dice que no tiene que casarse Berenice y Tito? El pueblo romano. ¿Dónde está el pueblo romano? No está, pero está. Está ahí. Se escucha el ruido. Escuchen el ruido, el murmullo de Roma. Es tremendo, es ensordecedor por momentos. Es ensordecedor por momentos ese murmullo, ¿no? Que se evoca en los personajes. La didascalia incorpora al discurso. Fenómeno muy lindo. Atención con esto, ¿no? Fenómeno muy lindo. Bien, entonces, de lo que estoy hablando es de esta problemática, ¿no? Que tiene que ver con el problema del lenguaje. Casi toda la obra se centra sobre un problema en torno del lenguaje. Tragedia del lenguaje, dice Steiner, sobre esta obra, ¿no? Y en estas formas que vimos, ya nombré, balbuceo, murmuración, logorrea, silencio, equívoco, todas las fenoménicas, digamos, discursivas que hay, y algunas fenoménicas también que tienen que ver con el orden de la fascia específicamente. Casi un diagnóstico. Es muy interesante todo el trabajo de la articulación de los personajes en sí en la obra. ¿Por qué? Porque acá va a haber toda una dinámica que permita que la obra ocurra. Saben ustedes que la distancia entre los personajes se estudia en los estudios de teatro. La teatrología habla de la proxémica. ¿Qué es la proxémica? Próxima, la distancia que hay entre los personajes. En Grecia era muy importante eso, por una cuestión de acústica. De acústica. Ojo, de acústica. Los personajes, ya te dije, estaban en coturnos, con la máscara que tenía un cono para poder emitir la voz. Según el lugar donde se paraban, se escuchaba mejor o peor en el teatro griego. Esto ha creado fenoménicas. No hay un registro proxémico de cómo se paraban en el teatro griego, pero se sabe que estaba estudiado. El coro donde iba. Los personajes adelante del coro o atrás del coro. El coro atrás, ¿por dónde entraba el coro? ¿Por dónde se va? Está todo pensado. Eso estaba. Y de alguna manera ha quedado con rémoras modernas o de alguna manera contemporáneas, con el gran avance del siglo XX, que es el siglo de la puesta en escena. No es el siglo de los escritores, es el siglo de los directores de teatro que cambian la dramaturgia de las obras, ¿no? Que venga uno y diga, Berenice hay que hacerla así, Fedra hay que hacerla así. Es el gran, esto lo dice Alain Badiou, es el gran siglo de los puestas de escena. A ver, agarre esta obra y haga una dramaturgia y cámbiela. La proxémica es la distancia entre los personajes. Y esta distancia está marcada entonces por el locus, por el lugar, por la cámara y la anticámara, como dice Barthes. ¿Qué cosas se pueden decir en la anticámara y qué cosas se dicen en la cámara, específicamente? Que responde de alguna manera también a una rémora, una cierta nostalgia que tiene el teatro raciniano del teatro griego. Vuelvo a decirlo, teatro griego no hay escenografía. Atenti con esto. Casi es un teatro despojado, casi es un teatro cerrado. El teatro griego también, la tradición griega es una tradición, digamos, de una manera cerrada. No la comedia, pero sí la tragedia, porque la comedia aludía a muchas cosas. No hay nada en el teatro griego. Es la escena y una fachada, generalmente la fachada de un edificio, que se construía arquitectónicamente para ello, y eso servía para todo. Era el municipio de una isla, era la fachada de un reino, era un palacio, todo era esa fachada. Y punto. Después lo que hay es la mécanique, algunos procedimientos, digamos, técnicos de teatro. Ya hablé que la mécanique, la técnica ya estaba en el teatro griego, la techné. Mécanique me llevo a pequeños platos giratorios, ¿no? Las poleas, había poleas en el sistema griego.
Medea se va montada en un dragón en la Medea de Eurípides. ¿Cómo lo hacían los griegos para que saliera volando? Que salía volando ahora como la fura del Bauls, con un efecto, digamos, que ahora se puede hacer muy fácil en el teatro. No, estamos en el siglo V, y sin embargo los griegos conocían la polea, ponían otro tipo con sogas, y Medea se subía y montaba al dragón y se iba volando. Pero no hay más que eso. Pero, atentí con esto, podríamos llegar a decir que el teatro raciniano tiene una rémora de la nostalgia griega en este sentido, digo yo, es decir, en el sentido de las cámaras, los lugares, ¿no? Donde las cosas que se pueden decir o no, el antes y el después, y la proxémica de los personajes. Piensa en dónde están parados los personajes, en los distintos entretiens, en las distintas entrevistas que va a haber, o agones, como quieran llamarlo, porque prácticamente la obra puede ser pensada como una sucesión de agones. Una sucesión de agones, una sucesión, tomen nota de esto, una sucesión de entretiens. ¿Cuántas entrevistas tienen Tito y Berenice a través de la obra? Podemos expandir la obra a partir de esas entrevistas, y qué se dicen y qué no se dicen en esas entrevistas, que siempre es mucho más interesante para el estudio específicamente de esta pieza. Y en ese concepto, digamos, de la proxémica, ¿no?, de los personajes, también hay un estudio que debemos hacer, que es un estudio específicamente que tiene que ver con el dramatis persona, es decir, con el estudio de los personajes, que siempre lo primero que tenemos que hacer en el teatro, que es estudiar, bueno, las relaciones, qué personaje va con quién, ¿no? Y fíjense que ustedes que el pueblo de Roma, digamos, está ahí, digamos, en el murmullo, está invocado por la elocución de los personajes, ¿no? Y sin embargo, yo vuelvo a decir, es un personaje, ¿no?, que no está, digamos, figurado, listado, hecho elenco, digamos, en el dramatis persona de la obra, ¿no? ¿Pero qué me refiero con esto? A un punto clave del teatro raciniano, que es el teatro que se basa, sobre todo, en esta noción que habíamos hablado, que es la noción de los confidentes. No sé si lo hablé ya, de los confidentes, ¿no? ¿Qué son los confidentes? Son aquellos personajes a quienes los protagonistas o los héroes de heroínas trágicas van a confiar sus más íntimos secretos. Y si no se los confían, los confidentes los presuponen o los infieren, con un gran trabajo. Porque el confidente justamente lo que es discriminar rápido la información de la escucha del héroe y la heroína trágica, e infiere lo que le está pasando. Muchas veces conocemos de alguna forma lo que les pasa a los héroes y heroínas trágicas a través del rol del confidente. Hay un sistema casi binario, casi estructural. A cada héroe, a cada heroína, su confidente, como sistema de pares. Paulino, por ejemplo, que va a encarnar el poder de Roma. Paulino es aquel que le va a decir, como confidente, de alguna manera, le va a decir a Tito: tu amor está todo bien, pero Roma no. Paulino es prácticamente, yo lo veo casi como un nazi, ¿no? Me parece como un agente de la SS, ¿no? Lo veo como el que dice, no, y Roma, bueno, sabemos que hay una relación entre Roma y el mundo nazi, ¿no? Podríamos hacer una versión de Berenice ambientada en el nazismo. Paulino es nazi, es el que le dice, esto no. Roma no permite esto, ¿no? Es la voz del poder, en el sentido más oscuro del poder, de alguna manera. Es el que escucha, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, la confidencia, digamos, que le va a hacer o que le va a escuchar Berenice, ¿no?, a Fenicia, digamos, las confidencias, las cosas que se van a decir ahí en los confidentes. Atención, porque hay todo un arte de la confidencia. Yo dije en la primera clase o en la clase pasada que esto lo dice Knott, que analiza, digamos, las obras de Shakespeare. Yo había hablado de la trama 1 y la trama 2. Trama 1, trama 2. ¿No? Yo no soy especialista, pero se ha dicho que el reflejo de la trama 2 refleja la trama 1. Esto los que estudian guiones lo saben, ¿no? Si se quieren ganar plata, dedíquense a escribir guiones, ¿no? Dejen letras, abandonen. Ahí hay dinero. ¿Qué estoy diciendo? La trama 2 refleja la trama 1. Ya lo dije. La familia 2, Polonio, Laertes, Ofelia, refleja la trama de la primera familia, Hamlet, Hamlet padre, Claudio, Gertrudis. Hay algo ahí, simbiótico, digamos, de reflejo, deformado, de dos espejos. Yo me permitiría hacer el trabajo de esa lectura
en el teatro raciniano. Los confidentes son como no una subtrama, no me permito decir desde el punto de vista del enredo, una subtrama, pero es un mundo de red que sostiene lo que está ocurriendo a los héroes y a las heroínas. Atención con esto. Y a la vez, hay algo típicamente, digamos, raciniano en esto, y perdón, no raciniano, clásico del siglo XVII, que es la importancia de estos confidentes, que ya lo dije de alguna manera que, volviendo un poco a la poética de Aristóteles, van a ser como un poco, de alguna manera, no todos, como dije, para mí Paulino no, por ejemplo, hay algunos que están totalmente fuera, pero muchos de ellos pueden llegar a encarnar el justo medio. Muchos de ellos pueden encarnar una suerte como de vía media entre la hibris de algunos héroes o heroínas, o la desazón o el silencio de Tito. Algunos van a caracterizar esas formas, digamos, intermedias, ¿no? Por eso algunas veces he hablado, más un poco lo he escuchado en el orden de la comedia, la figura de personajes de criados, de cuñados, de personajes del pueblo bajo, que a veces tienen más raciocinio que los héroes, o los héroes en estos puntos trágicos, o de los héroes burgueses. Hay un poder del pueblo bajo de tener más ratio que la que tienen los héroes y heroínas, digamos, de la nobleza. Y a veces, si esos confidentes se atreven a hacer un plus, algunos de ellos cobran acción. En el caso de Fedra lo van a estudiar, ¿no? Lo que la confidente de Fedra acomete, digamos, de alguna manera, que es como un paso más. Hay un pasaje al acto de algunos de los confidentes a veces, ¿no? Se puede hablar de un error que cometen, evidentemente específico, o bien a veces, muchas veces, en el orden del bien, se habla en francés del concepto de sage en action, el sabio en acción. Algunos confidentes para el bien, en procura del bien, ¿no es cierto?, van a hacer, digamos, el orden del bien. Por supuesto, como dice acá el doctor Dinucci, en el caso de Enona, ¿no es cierto?, bueno, evidentemente el error de Enona. Enona comete un error. Enona va a ser la confidente que tira por demás, digamos, da una vuelta más y hace un pasaje al acto que la coloca directamente a su ama en un punto prácticamente de no retorno. Siempre tiene que haber un error para que la tragedia ocurra, y ahí lo que se desencadena es lo que ya está destinado. Bien. Ya que estamos sobre esto, vuelvo sobre la naturaleza, digamos, de la tragedia clásica francesa, en términos en que ya dije que esa tragedia, estudiada por Aristóteles, ¿no? Saben que se dice que Aristóteles escribió un tratado sobre la comedia que se ha perdido, y en la poética es el tratado sobre la tragedia, que a nosotros nos sirve mucho, pero como dije yo, muchas veces, a modo de aduana, ¿no es cierto?, los comentaristas, lamentablemente italianos, ¿no es cierto?, Minturno, ¿no es cierto?, y otros preceptistas, digamos, italianos, han retocado por motu propio algunas lagunas que quedaron específicamente del tratado de la tragedia de Aristóteles, ¿no? El tratado de la tragedia de Aristóteles. ¿Qué es lo que retoma Nicolas Boileau en 1674? Es decir, 4 años después de Berenice. 4 años después de Berenice. Sin embargo, el sistema de los géneros y la importancia de la tragedia y del género con función teatral, ¿no es cierto?, con esa clasificación, digamos, tan dominante en el siglo XVII, va a ser importantísimo, ¿no?, la forma en que Boileau, digamos, retoma eso de Aristóteles. Yo no puedo dedicarme a ello, pero si bien presentamos en la clase pasada un breve repaso sobre los aspectos aristotélicos del análisis, todo se funda sobre esa palabra mágica, clave para nosotros, el concepto de mimesis. ¿Cierto? La poesía y el arte teatral, escrito en verso, tanto en los griegos como en Racine, es, digamos, lo definido como la mimesis.
Es decir, la imitación, ¿no es cierto?, de la acción, ¿no? La imitación de la acción, como verdad general. ¿Cómo se imita una acción? ¿Cierto? Y ahí hay algo del orden, digamos, de la praxis, ¿no?, que tiene que ver, porque es una mímesis puesta en el orden de la praxis, ¿no? Y ahí vemos que hay distintas maneras de presentar esa unidad de acción en Aristóteles, siguiendo la tradición, digamos, aristotélica. Como de alguna manera Aristóteles va a seguir, digamos, la tradición específicamente aristotélica. Si algo Aristóteles quería, y yo creo que en Racine ahí no estaría tan así, es esta idea de que la acción tiene que ser siempre muy simple, muy pura, muy despojada de su trama. Tiene que haber una sola acción, y esa acción tiene que tener una amplitud muy grande. La acción tiene que ser entera y perfecta. Tiene que tener cierta magnitud para que ocurra algo del orden de la tragedia. Aquí lo que hay en Racine es una sola acción, y se van a esposar Tito y Berenice. Tito va a tomar a Berenice como esposa, eso sería la acción, que tiene que ser entera, perfecta, y que tiene que tener una cierta magnitud, ¿no? Y esos actos de la acción no tienen que estar presididos de la nada, sino que tiene que haber una suerte como de concatenación que permita llegar a ese todo. No es una acción que tiene que llegar de la nada. ¿Mm? Las obras podían terminar con una acción que se resolvía de la nada, pero no puede haber prosecución de los sucesos que ocurren y que operan en la tragedia. Ya dije que acaso el fenómeno de la tragedia es cómo está hecha la escaleta y la liaison de scène. Ahí está el efecto dramático. Cómo te voy contando la cosa. Ahí está la magia del arte literario. No es cualquier escena después de cualquier otra. Por lo que te voy contando y por cómo te lo voy contando. Sin embargo, existía ya, y ha quedado acuñado lamentablemente con un término latino, no griego, pero existía también, por supuesto, en Grecia, lo inventaron los griegos, el deus ex machina. ¿Saben lo que es el deus ex machina? Cuando había una forma de no resolver la historia, bueno, aparecía un personaje y lo resuelve. Hay muchas obras, y se ha criticado mucho esas obras, donde llega uno de afuera y dice, bueno, a ver qué pasa, que hay un litigio entre dos, se resuelve así. Realmente en la comedia pasaba esto, ¿no? Y a veces tragedias también. A veces baja un dios, baja Apolo, baja Afrodita, ¿no? Y de nuevo, la polea griega. La bajaban, al actor lo bajaban desde la fachada con una polea, aparecía en el medio del escenario y decía, bueno, ¿cuál es el conflicto? ¿Juan con Pedro? Juan, a vos te toca esto y a Pedro le toca esto. Y lo decía Apolo, lo decía Afrodita, la gente aplaudía y el teatro se terminaba. Pero eso no era la mejor de las formas, digamos, del final, a cumplir, digamos, de la ascensión, la idea francesa de acción accomplie, cumplida, en el sentido de respetar la lógica causal de los hechos. Eso sería bastante extemporáneo y es bastante, a veces se ha criticado mal. Es como cuando una película nos cierran de golpe, ¿no? Cierran el final abruptamente casi, sin entender muy bien por qué terminó así, ¿no? Lo que digo es que la unidad de acción tiene que tener eso, ¿no? Tiene que tener, digamos, una seguilla de elementos que permitan, ¿no?, pensar cómo llegar específicamente hasta ahí, ¿no? En este caso lo que hay es casi, de alguna manera, diría yo, en el caso de Berenice, lo que hay específicamente es una postergación del final. Si rápidamente Tito le dice que no a Berenice, la obra se acaba. Pero como está postergado ese final, y va a ocurrir cuando ya lo no dicho se instala de alguna manera, lo no se instala y entonces, bueno, ella decide reingresar a este verso tan bello que es el Oriente desértico, ¿no? Siempre el Oriente estaba aludiendo en el siglo XVII, y yo creo que sigue eso hasta el siglo XIX, en nuestro imaginario, la noción de Oriente desértico. El Oriente es el desierto, es casi el extramuros y la nada, ¿no? Ella vuelve al desierto de su Oriente, del cual ha venido Berenice, ¿no? Pero voy a un sistema muy particular que tiene que ver con la tragedia, y casi lo voy a leer en términos kafkianos, que es la noción de que el final está siempre postergado. No se dice lo que tiene que decir, entonces no hay forma de cumplir la unidad de acción simple, trágica y majestuosa, y se posterga ese final.
no llega nunca. Fíjense que acaba, en esta clase hablé del concepto de aposiopesis, no llega al punto final del sintagma. El discurso queda suspendido. No se dice lo que tiene que decir, y ahora en el orden de la acción estoy diciendo, no llega el final que tiene que venir. El final queda postergado. Es kafkiano esto. En términos de trama y de intriga le decimos que es kafkiano. Kafka es el gran creador de algo que viene específicamente de la tradición hebrea, sobre todo. Fíjate vos, de la tradición hebrea estoy diciendo, y Berenice es hebrea. Fíjate vos. Y ella la va a sufrir esa postergación del final de alguna manera que Tito como romano no le quiere dar. ¿A qué me refiero? Me refiero específicamente a esta noción de Kafka, ¿no? Sabemos por los relatos de Kafka, no terminan, se posterga el final. Esta idea burda y básica que nos dicen que Kafka es el gran, cuando voy a hacer un trámite es kafkiano, porque no llega nunca al final. Vaya a sacar la fotocopia, vaya a sacar la foto, complete el formulario, vaya a la fila 1, suba al segundo piso, no termina más, es kafkiano. ¿Por qué? Porque no llega al final. No llega. Eso nos ha mostrado el proceso de Kafka. Alguien que es raptado en la mañana de su casa, lo llevan y lo acusan a un juicio que no se sabe por qué, y el tipo va pasando por la burografía de distintos lugares hasta que no llega al final. Acá lo mismo, lo que hay es una tragedia de acción postergada, de final postergado. Un final casi en términos de signo hebreo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el gran relato, digamos, hebreo, libro que deben leer, si no han leído, el libro de Job, de la Biblia. Esta noche a leer el libro de Job, si no lo han leído. Ahí está el relato postergado. Relato extraordinario, con que abre prácticamente nuestra tradición occidental. Hoy que hablamos tanto de los griegos, bueno, hablamos de la otra tradición, ¿no? Algunos dicen que la tradición nuestra, somos judíos y griegos, ¿no? Bueno, la gran tradición es Atenas o Jerusalén, ¿no? Bueno, a ver, vamos, Atenas o Jerusalén. Si me apuran, la cosa está ahí para nosotros. Atenas o Jerusalén. Bueno, en Jerusalén el libro de Job es justamente esta idea del diablo con Dios. Bueno, un sorteo, bueno, vamos a destruir a este pobre hombre de Job, a ver cuánto soporte, cuánto sigue alabando el nombre del Señor, el nombre de Dios. Y entra como una broma Dios ahí con el demonio, a tomar el pobre alma de Job, y a Job le pasa de todo. Pero lean, por supuesto, las cosas que tiene que ir pasando Job, no termina nunca. Desgracia tras desgracia. Le queman la casa, los hijos, la mujer, las enfermedades, queda destruido y él sigue alabando a Dios. ¿Cuándo termina esto? Y no termina, es una cadena de desgracias, ¿no? Que no llegan a fin. Tiene algo como de chiste, de alto chiste judío, ¿no? Hay witz, se llama witz en el mundo judío, W-I-T-Z, el witz judío, es como un chiste que no llega al final. Y vos te reís porque, ¿no es cierto? El contador de chistes judíos no lo cierra. Y en eso genera la risa. Es interesante, ¿no? La risa en Job y la tragedia en Job de alguna manera. Fuera de esto les recomiendo, ¿cierto? Por supuesto, el gran comentario del libro de Job de Fray Luis de León, el gran comentario del libro de Job de Fray Luis de León, de uno de los místicos. No se podía escribir en esa época, digamos, por la Inquisición, una traducción a lengua vulgar, digamos, de los textos sagrados. Y Fray Luis de León lo hace. Y hace una de las grandes operaciones de la literatura casi, de la literatura. ¿Saben lo que hace Fray Luis de León? Lee el libro de Job, lo resume en un argumento, en una página, después lo comenta, versículo por versículo, después lo traduce a lengua vulgar y después escribe su propia versión. No se ha visto nunca. No se vio nunca. Yo ya no puedo leer el libro de Job sin recordarme lo que leí de Fray Luis de León. Lo resume, lo traduce a lengua vulgar, lo comenta y él lo traduce en poesía en su propia palabra. Son 4 operaciones que hace sobre el libro de Job. 4. Traduce, reescribe, pone con sus palabras y comenta. Es impresionante. Métanse ahí. No van a salir. Fascinante. Bueno,
El libro de Job. Entonces, atención con este sistema, digamos, del final, ¿no? El problema del final, que es un problema que, tiene que ver específicamente también con aquellos elementos que habíamos visto aristotélicos. ¿Qué está pasando en esta obra con esos aspectos aristotélicos? ¿No? La tragedia tiene que ser simple, ¿no? No tiene que ser demasiado intrincada, de alguna manera, ¿no? Debe ser reproducida imitando, digamos, lo trágico, pero evitando lo tremebundo, evitando lo miserable. Y en ese sentido, el heroísmo prácticamente de Berenice, el heroísmo de esta mujer extranjera, judía, fuera de su patria, amante, ¿no? Amante sin ser amada, o siendo amada por una cuestión de poder no llega. Evidentemente, esto es interesante para que esa imitación, esa mímesis de esa historia tenga que tener, digamos, ciertos elementos, ¿no? Y hablamos de ese juego aristotélico entre compasión o conmiseración. Van a encontrar muchas traducciones. Terror y conmiseración, ¿no? Bueno, la compasión que nos debe producir lo que le va a pasar a lo que le pasa a Berenice, que se debe fundar en algo que Aristóteles llamaba lo inmerecido de la desdicha. Lo inmerecido, lo gratuito, la gratuidad de la desdicha. Es una desdicha que le cae a ella. Y en eso nos produce compasión, o piedad, o conmiseración, la figura de Berenice, y a la vez el terror en el efecto de la desemejanza. ¿Qué haría yo yéndome, siguiendo un amado a Roma y encontrándome en Roma con que me dejan parado? Es decir, esta idea del abandono es una idea muy trágica, muy trabajada sobre todo en la literatura, digamos, también del siglo XIX, ¿no? Entonces, el Manon Lescaut, por ejemplo, el abate Prévost habla de Manon Lescaut, ¿no? Manon Lescaut, las abandonadas, las dejadas a su suerte, las mujeres errantes, dejadas, plantadas, a la vera de los altares o a la vera, digamos, del deseo del amor, ¿no? A Madame Bovary le va a pasar, la van a dejar plantada, a Manon Lescaut, ¿no? Hay una ópera, ¿no? Y una gran aria de Manon Lescaut, sola perduta abandonada, ¿no? Sola perduta abandonata, ¿no? Las mujeres dejadas a su suerte, ¿no? Esto retoma un poco, digamos, puede ser uno de los motivos también que aparece específicamente en esta obra de Racine. Y lo que es la gran ausencia en esta obra es el problema de la decisión trágica. La decisión trágica se posterga, y entonces, evidentemente, lo que hay es una acumulación, digamos, temporal y de palabras, ¿no? Que de alguna manera llegan a ese curso final donde realmente podríamos hablar ahí, yo me atrevo a decir, para incorporar un elemento. Yo siempre decíamos con Aristóteles que el final tiene que tener una catarsis, tiene que tener una limpieza o purificación. Decimos con Lucien Goldman que Berenice no tiene peripecia, no hay peripateia, no hay un cambio brusco de suerte, ni tampoco anagnórisis, no hay reconocimiento, digamos, de algo que le revela al héroe o la heroína una solución. Entonces, por ende, no hay una decisión trágica tampoco. No es que nadie va a ser llamado, nadie va a ser encerrado como Antígona para que muera. Nada ocurre, no es que Medea va a matar a sus hijos para vengarse con Jasón, no pasa nada de eso. La crítica habla de una pequeña, mínima, íntima metabolía, ya lo dije, la idea del cambio del destino, ¿no? Que está en el núcleo, de alguna manera, del núcleo del mito trágico, pero que se ha visto, digamos, en el estudio de la tragedia en sentido de la peripecia. Y acá yo me permito decir que acá hay un sistema como de metabolía, el metabolismo, el metabólicos a través de un cambio interior de la propia Berenice, que se va dando cuenta cómo viene la mano. Evidentemente ella asume, ¿no? Su partida, digamos, que le preparen los barcos, que le preparan los barcos posiblemente desde el puerto de Ostia en Roma para volverse a Jerusalén, ¿no? Pero atención, porque de alguna manera, con este análisis que estoy haciendo desde el problema del final, desde el problema del final trágico, que es un tema clave para nuestra literatura y para nuestro análisis, es también pensar la idea de que finalmente la tragedia, hay una absoluta falta de solución del conflicto en sí. De modo tal que a veces pensamos con Derrida que la tragedia ya ocurrió,
La tragedia ya está todo decidido, ya está todo hecho en el destino. O sea, lo único que hay es ver cómo los héroes o las heroínas trágicas se van a mover con un destino que ya ha sido tomado de antemano, de alguna manera. De alguna manera. ¿Mm? Con esto quiero decir que también la fenoménica, que a mí me gustaría articular, es cómo Berenice reescribe la tragedia griega, ¿no? Con todas las características que estamos viendo del siglo XVII, de cómo Francia se atreve o permite y genera un corpus en el modo de Racine muy importante, de un fenómeno histórico que siempre es muy concreto y muy periodizado. Si existía la tragedia griega, está muy ahí, la tragedia ática, muy periodizada. Y acá lo que tenemos que ver es la tragedia, digamos, francesa, digamos, muy periodizada. Es muy importante el contexto en la literatura, siempre es muy importante periodizar de qué estamos hablando, por estos problemas que tenemos antes, después de la poética, 1670, 1674, terminó el reinado de Luis XIV, todo es muy importante para lo que está ocurriendo. Yo hablé de esas 2 décadas, 1660, 1680, ¿no? Y qué va a pasar con las obras, ¿no es cierto?, de ese corpus que generarían esto que llamamos de alguna manera, digamos, la tragedia clásica o neoclásica francesa. En el caso, para arrancar, digamos, ahora hilando un poco más fino, para el caso, ya lo dije yo, uno de los elementos claves para analizar en el caso de Racine es, digamos, los prefacios, ¿no? Los prefacios entendidos como un espacio de debate de decisiones dramatúrgicas que va a tomar Racine. Atención con esto, ¿no? Y en eso también, así como también les recomiendo, y supongo que el doctor Rinucci les recomendará, por supuesto, y yo les recomiendo la lectura del prefacio a Fedra, ¿no? Cómo Fedra, digamos, Racine toma el argumento, digamos, euripidio, ¿no es cierto? Y dice algo que imita de alguna manera a Aristóteles, la idea de que el personaje, como dije, no tiene que ser ni del todo culpable, ni del todo consciente de lo que le va pasando, ¿no? Atención con esto, ¿no? El propio Racine decía en la propia Fedra que no estaba seguro que era la mejor de las obras, pero todo el mundo, él cuando la publica, ya todo el mundo sabe que ahí es lo mejor. Pero atención porque esto de Fedra, ni del todo culpable ni del todo consciente de lo que le pasa. Y lo podemos llevar un poco a Berenice. Ni del todo culpable, porque ya hay algo que le excede, evidentemente, ni del todo, digamos, consciente específicamente del destino que va a tener en su llegada, digamos, específicamente a Roma. Atención con esto de la idea de personajes cuyo error no les quita entereza, no les quita figuración, porque ahí caeríamos en una cosa muy burda. Son personajes cerrados con la entereza del error, con la entereza de la amartía. ¿Mm? Y si muestra personajes virtuosos, que los hay también, una virtud también capaz de flaquezas. Esto lo dice en el prefacio de Fedra, donde Racine reescribe de alguna manera postulados, digamos, aristotélicos. Atención con esto. ¿Mm? Y la desgracia que debe ocurrir es a la vez una desgracia que no nos haga compadecer con pena de ese héroe. No más allá, no la pena lacrimosa, no una pena cursi, sino justamente algo que nos permita compadecernos, pero para, digamos, meditar sobre nuestros propios males, sobre nuestros propios errores. Atención con esto. Voy ahora específicamente, porque es un instrumento muy importante para nosotros, el instrumento, digamos, del prefacio de Berenice, donde dice Racine, ¿no?, que Tito la expulsa a Berenice a pesar suyo y a pesar de ella. Es decir, hay algo, como vuelvo a decir, ya de antemano destinado a el error, digamos, de los héroes, del héroe, en este caso, y del heroína. ¿Mm? Y para concentrarnos en un momento neurálgico en relación al problema griego del final, problema neurálgico para el final de la obra de teatro, pero para toda la literatura, cómo cerrar algo, cómo cerrar ahí, ¿no es cierto? Justamente
vamos a ir al momento, es muy importante el momento del último adiós de Tito y el esfuerzo que hace ella por separarse, porque ahí debería ocurrir esto que acabo de llamar de la metabolí, debería ocurrir un interior cambio en los personajes, pero sobre todo también un cambio en la emoción del público, dice Racine. Algo tiene que pasar ahí, que el público luego de la larga tirada de versos debería sentir, digamos, el cambio de la emoción. Y aquí es justamente en esta tragedia de Berenice donde Racine, siguiendo los postulados aristotélicos, como siempre vengo diciendo, propone que la acción, en este caso, no solo sea simple. Aristóteles decía que la acción decía simple, la acción debía ser simple. Racine, digamos, reescribe un poco a Aristóteles y dice que lo que tiene que haber es una acción grande. La acción tiene que ser grande. Ella va a ser abandonada. Y el amor no va a... Tiene que ser sencilla porque se trata de eso. Tiene que ser única. Eso es el eje de toda la obra y eso va a ser la acción pura. La unidad de acción es pura y es jansenista y es bien raciniana, ¿no? Está despojada de todo alambique, de todo barroquismo. Es esa acción única, grande, sencilla, diría yo. Perdón, lo dice Racine. Lo resumo. Única, grande y sencilla. Acción única, grande y sencilla. Eso es, ¿no? Que sea, en verdad, está un poco también tomada de alguna manera de otra figura que yo no trabajé, que es también la poética que dialoga, ¿no es cierto?, con la de Aristóteles, la de Horacio. La de Horacio. Ahí Horacio también va a trabajar bastante, que no podemos entrar ahora, sobre la especificidad de la acción. Que la acción sea simple y que tenga unidad, decía Horatio, ¿no? Fíjense, Aristóteles, Horacio, Boileau. Las poéticas, cómo van marcando registros de escritura, posibilidad, cómo se debía escribir, cómo se podía escribir. Van legislando sobre las formas de escritura. Por eso leemos las poéticas, ¿no es cierto? Nos interesa mucho. Y Racine, como el gran admirador de la sencillez de la acción de los antiguos. ¿Cómo lograban esa sencillez que también lo llevaba, de alguna manera, a la figura del tembladeral emocional? Ahora, hay dentro de este prefacio un aspecto importante que me interesa, que es el concepto, digamos, de solo lo verosímil emociona en la tragedia. Tiene que haber un concepto de verosímil. Atención con esto. Tiene que haber un concepto de verosímil, ¿no? La verosimilitud, el verosímil, que lo que yo vea ahí puede reflejarse de alguna manera la idea de una mujer abandonada o la idea de una mujer expatriada u otra que no entra en el círculo al cual quiere pertenecer. Todas las posibilidades, digamos, y el imaginario del motivo que presenta para nosotros el estudio de Berenice, como mujer disidente que está ahí, digamos, sometida al poder tirano de Roma, de alguna manera. Y algo que me interesa, con esto cerramos este aspecto, es que, contrariamente a lo que la doctrina clásica decía, que no había que cometer esto o lo otro, o que no había que meter la muerte, o que, bueno, toda la doctrina clásica, digamos, aristotélica, y la revisión, digamos, que hace Racine, sin embargo, para Racine, y lo dice en el prólogo a Berenice, la única posibilidad que debe cumplirse es que no se puede aburrir, siempre hay que deleitar el gusto del público. Fíjate vos, tiene como fenoménica principal para su arte la idea de agradar al público en el sentido de emocionarlo. Casi es una proto-filosofía de la recepción de la obra. Lleva todo el horizonte de expectativa. Atención con esto, ¿eh? Me interesa mucho. Bien. Yendo a la obra, específicamente hay dos figuras que me gustaría trabajar como dos paradigmas, que son el paradigma de lo auditivo, como dije yo, de la murmuración de lo que se escucha y de lo que no se escucha, ¿no? Y también el paradigma de la ópsis, es decir, el paradigma de lo óptico, ¿no? Porque hay dos paradigmas que se juegan en la obra, que son lo que se escucha y lo que no se dice, o lo que se rumorea, es decir, la noción del secreto o del rumor, de lo dicho o no dicho, que tiene que ver con esta idea de lo acústico, y también una idea un poco óptica, que también la va a torturar bastante, digamos, no solo a Berenice, sino también a Tito, es esta idea un poco que tiene en la obra, una idea como medio estroboscópica. ¿A qué me llama? ¿A qué llamo estroboscópica? A una idea completa
de ser mirados, de ser espectados y de estar siendo vistos, ¿no? Había una muy linda puesta en escena que se hizo de Berenice en Francia, donde todas las paredes eran reflejos como un espejo, ¿no? Los personajes están siendo observados, no solo por el público, sino están observados por Roma. Roma ve a Tito y a Berenice para ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Y a la vez, ellos van a estar, tanto Tito como Berenice, en esa imposibilidad tan interesante y tan dramática, ¿no? Que es la imposibilidad de lo que no se puede decir, como digo lo que no puedo decir, esa es la imposibilidad, y cómo veo aquello que no puedo acceder a ver, ¿no? Y entonces ahí están los intermedios que tienen que ver con los confidentes. Pero una forma que a mí me interesa mucho, que la quiero que la trabajen desde el punto de vista prácticamente del lenguaje, es esta noción que yo llamo, de alguna manera, de las prótesis. Las prótesis. Hay varios momentos de la obra donde directamente va a haber, pido tus ojos, ¿no? Como yo no puedo ir a verlo, como está ella, pido tus ojos, Tito le pide los ojos, casi como una prótesis, le pide los ojos al confidente para que el ojo vaya, para que el confidente vaya y vea lo que él no puede ver directamente. Y momento, también le digo, pido tus oídos pido, ¿no? Esta idea como de la prótesis, fíjense que es una tragedia de la afasia, pero también me permito decir, es de alguna manera una suerte como de tragedia de la prótesis, algo que no llega finalmente a operar, ¿no? Se habla directamente desde el punto de vista del habla, ¿no? De las cosas que hablan por uno. Fíjese también, digamos, el sistema de la prótesis, la idea de las cosas que hablan por uno. ¿A qué me refiero a esto? La fama. La fama habla por uno. La fama en el sentido de la mayúscula. Fama, por supuesto, figura romana. Lo que se dice de Berenice, lo que se dice de las hebreas, lo que se dice de Tito, lo que Roma dice, que se presupone que está en la ley romana, ¿no? Esta idea es muy interesante. La idea de la fama habla por uno. Uno no puede hablar, es la fama la que habla por uno. Es muy interesante esto en la construcción de la interioridad de los personajes. Y de alguna manera, así como esta obra toda estaría articulada en esas fenoménicas de prestar los oídos, de las entrevistas a solas, del hablar en sordina, del secreto, del rumor, etc., hay fenómenos de lo que se oye, lo que se puede decir en esta cámara puede repercutir en todas partes. Se puede escuchar en todos lados. Atento con esto, ¿no? Y también fenómenos que tienen que ver con la ventriloquía, ¿no? Atención con esto, ¿no? Ese sería todo el paradigma, digamos, del habla, estoy hablando. Ventriloquía, murmullo, balbuceo, sordina, prestación de órganos, digamos, del orden auditivo. Ese sería uno de los paradigmas para leer la obra. Lo propongo hasta como análisis, digamos, posible para un parcial. Y después está toda la idea de la vista, que ya dije, que también hay que prestar los oídos, ¿no es cierto? Perdón, para prestar la visión, ¿no? Porque es muy interesante también la idea de estar lejos o cerca. Esto es muy interesante. Y toda una idea como de refracción que es muy grande entre los personajes. Por ejemplo, en un momento Arsacio o Arsaz va a decir, con solo mirarme la reina me dijo. Atención acá con esto, con solo mirarme la reina me dijo. Parecía que están cruzados el paradigma de lo sonoro con el paradigma de lo visual. Es interesante esto. La mirada habla entonces, está todo cruzado. No se habla, ¿no es cierto? Pero sin embargo todo murmura. Y a la vez esta idea de que los ojos pueden hablar. Y a la vez Arsaz va a trabajar mucho esta noción del espejo, de lo que refleja, cómo se refleja la propia Berenice, ¿no? Lo va a decir directamente. Atención, porque el espejo es una figura muy barroca también, y estamos en una obra clásica, ¿no? Pero en un momento Arsaces también le va a decir específicamente, ¿no? Que Berenice viene de tal luz que reviste a sentir resplandecer. Hay una idea como de refracción específicamente de los personajes. Entonces trabajen con estos dos paradigmas, con estos dos registros casi de órganos, son órganos, los órganos del habla, órganos de la visión, que van estructurando dos paradigmas como una suerte como de meta-interpretación que les va a permitir analizar, digamos, qué está ocurriendo entre eso que no se puede ver y que no se puede decir, de alguna manera, en la obra. En el teatro es muy fundamental, ya lo dije, el problema de cómo reponer el pasado. ¿Cómo se repone el momento en que en el campo de batalla Berenice la conoce, se conoce a Tito y lo ayuda? ¿No? ¿Cómo se repone? Bueno, se repone con un relato, digamos que debe ser repuesto por la palabra de alguno de los personajes, ¿no? Estos hechos ocurrieron
hace tiempo, pero hay toda una periodización, un problema temporal que ustedes tienen que reconocer, ¿no? Y acaso el problema del teatro es cómo reponer el pasado. Atención con esto. Y esto efectivamente lleva todo este enlace posible, tiene que ver con el denominado sitio de Jerusalén, que duró 7 meses. ¿No es cierto? Duró 7 meses. Y atención, porque ahí es donde van a partir todas las líneas. Antíoco, ¿no? Que mantiene, digamos, su silencio. Tito, que partió de aquel sitio de Jerusalén llegando a Roma, y que en Roma se encuentra que está específicamente a 8 días de la muerte del duelo de su padre Vespasiano. Entonces hay distintas temporalidades que se van a cruzar, y cada uno tiene su temporalidad. Es decir, Antíoco, ¿no es cierto?, que guardó silencio durante tanto tiempo de un amor, digamos, sellado. Tito, que tiene este amor sellado y se encuentra con el momento posiblemente el único peripatético, que es la muerte de Vespasiano y el duelo que debe hacer y la posibilidad de su ascenso a Roma. Arsaz, ¿no?, que es el que va a armar, digamos, las claves para la partida, y la propia, digamos, Berenice, ¿no? Y atención que en todo esto, todo este tramo del temporal, evidente, vuelvo a decirlo, lo que se arma también en esas temporalidades es un presente muy complejo, muy atmosférico, que tiene que ver específicamente con el problema de la corte, el problema de Roma. Y dije el lapsus de la corte porque, en definitiva, lo que se está hablando en esta tragedia es que Roma es la corte de Luis XIV. Y ahí están los otros. Ese otro, ¿no es cierto?, con mayúscula, que no podemos, digamos, específicamente definir. Pero siempre se hable, sin que Roma lo sepa, sin que el Senado lo sepa, sin que la corte lo sepa, ¿no? El verso debe reponer todo el tiempo esa presencia in absentia de la corte o de Roma o del Senado, ese séquito un poco fanático, ¿no?, que aparte se habla también de los aduladores, de los fanáticos, de las sordas, digamos, de Roma, que manejarían esta cosa muy compleja, muy compleja, que no queda muy bien clara, parecen como también prótesis de un centro, que es Roma, pero que tiene distintas múltiples formas. Van a ver que en la traducción, y yo lo establecí a partir del texto raciniano, se va a hablar del imperio, el Estado, el pueblo, el Senado, y son todo lo mismo. Es tremendo, son como otros personajes que están ahí dando vuelta, ¿no?, en torno al cumplimiento, diríamos ahora, en sentido casi psicoanalítico, del problema que va a marcar esta obra. Acabo de decir, único momento acaso peripatético, la ley del padre. El padre muerto deja la herencia a Tito, que debe asumirla. Y ahí está Vespasiano imponiendo la ley del padre. Y esa ley del padre es la que va a impedir, digamos, que ocurra el encuentro, ¿no?, definitivamente. Y luego van a estar, como vuelvo a decirlo, ¿no?, lo que podríamos llamar también, ya lo dijimos, confidentes, raisonner, sage en acción, o ahora me permito decir también, de alguna manera, el rol de los confidentes como objetores de conciencia. Dije que los personajes no tendrían en la tragedia clásica francesa psicología, pero esto no impide que, por supuesto, tengan un cogito, y que ese cogito, ese pensamiento, muchas veces sea a veces desdoblado. El propio Lucien Goldman dice que los personajes de Racine a veces están escindidos, hay autodesdoblamientos, están desdoblados en sí por las tensiones a las cuales están sometidos. Tito es tremendo. Tito no puede hablar por su escisión. Lo que marcaría la fascia de Tito es prácticamente esa tensión entre lo que Roma exige de él y lo que íntimamente él piensa respecto de Berenice. ¿En qué punto de tensión de esos dos elementos él queda fásico y no puede accionar? Y ahí están, digamos, muy cercanos. Ya dije que para mí el caso de Paulino es muy extremo en términos de que Paulino es otra de la mano de la ley del padre, ¿no?, una mano dura, una mano casi, como vuelvo a decirlo, es la mano del poder, de alguna manera, de alguna forma, ¿no? Pero Arsacio, ¿no? Arsaz, que a veces parece más agresivo que el propio Antíoco, ¿no? Y aparte es el que va a traer, es el que hace la larga tirada de Arsacio, que es bellísima. Fíjense, no hay neopotiposis ahí, pero yo parece que estoy viviendo el campo de batalla, porque es el que va a reponer, y le repone el recuerdo a Antíoco. Nos lo está contando a nosotros, es el truco del teatro. Arsaces le repone el pasado al público a través de contarle, recordarle a Antíoco, no te olvides vos
yo te presto, si querés, la mente y la memoria para que vos recuerdes cómo no se conocieron. Y ahí va a reponer la famosa tirada de Arsacio, que les recomiendo que lean, porque es la tirada donde va a recuperar el problema de cómo en el campo de batalla van a estar, digamos, juntos Antíoco y Tito. Y luego, en la escena 4 del acto 1, si no me equivoco ahora, es justamente cuando Antíoco va a contar el... ¿no? Y atención, porque Antíoco va a ser juntamente con Berenice los dos arrojados a ese universo que acabo de decir que es justamente el Oriente. Bueno, van a ser arrojados ya no al campo de batalla donde se conocieron bajo el sitio de Jerusalén, sino al campo de batalla, digamos, del amor desalmado. Esta idea de estar errante por Oriente, ¿no? Antíoco va a ser el melancólico que vuelve sin paga y sin nada, sin premio. Y Berenice tampoco. Es decir, no es que Berenice, ante la ausencia, ante la negación de Tito, se va a ir con Antíoco. No, ni con Antíoco ni con Tito. O sea, es la melancolía que se posa sobre el final de los, digamos, personajes. Atención, porque hay todo, digamos, unas tremendas tiradas. Cuando digo tiradas son versos de largas tiradas que nos van a permitir acometer, digamos, esta idea de de la melancolía, ¿no? Que en definitiva lo que está operando también acá, algo muy importante, es algo muy importante, es la oposición Roma-Oriente. ¿No? Estamos hablando de ello. Son dos concepciones, Roma y Oriente, o Roma y extramuros, ¿no? Por eso es una subjetividad disidente la que llega, la que aporta Berenice, y va a estar, digamos, situada ahí en ese complejo, ¿no? Berenice a veces funciona casi como una cautiva, ¿no? Es como la cautiva del poder de Roma, ¿no? Que va a ser sometida sobre todo a esta idea de lo que Roma no permite, ¿no? Lo que Roma no permite. ¿Mm? Y esto que acabo de pedir, que lo tengan en cuenta, tragedia de la prótesis, me atrevo a decir yo. Tragedia de la minusvalía, de la minusvalía, como diría, digamos, siguiendo un poco la idea de la fascia de Roland Barthes, ¿no? Prestar los oídos a la corte, prestar la boca para decir lo que dicen los corazones, pedir los ojos. Muchas veces hay muchas expresiones en la obra que pedir los ojos, te pido los oídos. ¿Y quiénes son los intérpretes? Todo ello, muchas veces lo que van a permitir el encauce del affectum o el encauce de decisiones que no son tomadas son a través de las vías específicamente de los confidentes, es decir, de un personaje, por ejemplo, como Paulino, ante la imposibilidad de hablar de Tito, ¿no? Como afásico, ante la figura de Antíoco como emisario y como prótesis también de alguna manera, otra prótesis así vital de la obra, ¿no? Paulino, ¿no es cierto?, figura como el elemento, ya lo dije, ¿no?, donde va a reponer de alguna manera la ley del padre, que es la ley que hay que cumplir de Vespasiano, pero también va a hacer cumplir la ley de Roma. Atención con esto, hay un momento muy bello de una tirada, que es la tirada de Paulino, específicamente, donde dice, Roma no la va a tener a ella por emperatriz, ¿no? Y aparte, es algo muy severo y muy trágico lo que hace Paulino, porque es el que va a reponernos de alguna manera también la jurisprudencia, de nuevo, así como dijimos que el problema del pasado en el teatro es importante, bueno, él va a reponer la jurisprudencia de Roma. Roma no va a permitir que esto ocurra, porque ya pasó. Y hace toda la tirada hermosa, donde va a hablar de los casos, digamos, trágicos que había en la historia romana. Por supuesto que esto es tremendamente teatral, porque está hablando directamente, nada más ni nada menos que de César y Cleopatra, de Antonio y Cleopatra, ¿no es cierto? Cleopatra, digamos, no sé, era egipcia, digamos, y de Roma, de esos amores entre un romano y una egipcia, sabemos cómo termina, ¿no es cierto? Ojo, le dice a Tito, ya hay antecedentes de esto. Ya hay una extranjera que se enamoró de un romano, y eso no ocurrió, terminó trágicamente. Fíjense que es llamativo que Antonio Cleopatra sea, digamos, la tragedia cuyo elemento también le interesó por sobre todas las cosas, digamos, también a Shakespeare, que hizo su obra sobre el desamor o el amor entre Antonio, digamos, y Cleopatra. Bien.
Dicho esto, vamos a ir cerrando el análisis. Yo siempre les digo que hay que leer esta obra también con el satélite o no, o lean Fedra como satélite de Berenice, o Berenice como satélite de Fedra, ¿no? Pero usen estos elementos de los teóricos más las clases para poder construir, digamos, dentro de lo que vemos, 3 clases de prácticos y 2 clases de teóricos, para construir, digamos, este universo de Racine, específicamente este universo, sobre todo, como dijimos desde la primera clase, que tiene que ver específicamente con el modelo, digamos, jansenista. Nunca dejen de pensar, digamos, el concepto del jansenismo respecto de el problema de las decisiones. Finalmente, el problema del jansenismo, más allá de que la idea de que el que otorga la gracia es Dios, acá lo que deberíamos hacer es hasta qué punto hay un libre albedrío, hasta qué punto los personajes son libres y sin ataduras, o están todos, digamos, de alguna manera, casi en el sentido de Máxima, nos está diciendo cuánto, en qué medida todos somos lo suficientemente libres para tomar todas las decisiones. De esto nos estaría hablando Berenice. ¿Hasta qué punto? ¿Estamos limitados por nuestro lugar de origen, por de dónde venimos, por nuestros conceptos del mundo, por el ecosistema que nos rodea, por las políticas que nos rodean? ¿Qué pasa con las subjetividades de la disidencia, específicamente, como Berenice? Mujer, extranjera, judía. ¿Qué pasa con eso enfrentado a estos mecanismos permanentes de polaridad, ¿no? Roma, Jerusalén, poder, amor. Evidentemente ahí habría, digamos, un enlace muy interesante. Yo diría que prácticamente el objeto dramático para mí, perdón, esto lo dice el gran crítico Fossler, no sé si lo conocen con B corta. Fossler dice realmente que acaso el único tema, el gran objeto dramático de Racine es el fracaso. La relación con el fracaso de los personajes y la relación también con las dificultades para la autorreflexión, ¿no? Pareciera que la obra tiene una total autorreflexión, hay un cogito exacerbado de sus personajes, pero sin embargo, frente a lo que nos enfrentan, valga la redundancia, de alguna manera, es esta idea de el fracaso y que ese cogito no llega finalmente a un cauce final, ¿no? Y también, bueno, volviendo a el punto que a mí me interesa mucho, ya dijimos que trabajamos, ¿no? Esta idea de la predestinación, que están de alguna manera los personajes predestinados para ese final que es trágico. Y no hay otra forma de que sea trágico. Racine, presa de la ideología cortesana e imperialista de su enclase, y Berenice, presa de la ideología romana e imperialista también de Roma, porque, ojo, estamos hablando también de una obra que pone en escena la forma en que se están anexando tierras coloniales. Berenice es parte de esa colonia que ha sido capturada, de alguna manera, y ahora va a ser, digamos, expelida. Pero algo importante es toda la poética de la renuncia de Berenice, ¿no? De alguna manera es un momento como de gran renunciamiento de ella, ¿no? En términos de ese final tremendamente trágico, ¿no? Tremendamente trágico, que sin embargo llega a una tragicidad del amor, ¿no es cierto? No por la vía de un amor, digamos, que se desestima desde lo sexual, desde lo sensual, perdón, o un amor que se desestima, digamos, desde la inconexión entre ellos, sino justamente un desamor que se produce a partir del conflicto respecto del problema del poder, específicamente. Bien, siendo las 8 menos cuarto, vamos a dejar acá, pero escucho, ¿no es cierto?, estos 15 minutos, algunas preguntas que tengan ustedes para hacerme, ¿no es cierto? Vi algunas cosas que han escrito en el chat, a ver si ahora puedo recuperar, pero los escucho para algún, digamos, comentario. Acá me dicen, ¿se podría decir que los confidentes podrían funcionar como exteriorización de los sentimientos, obligaciones y las voces internas de los personajes? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Gracias, Sergio. Por supuesto. Pero bueno. Yo creo que a una manera diferente, yo puse comentarios. Yo creo que a una manera diferente. Mira que Paulino es más como de la parte de las obligaciones de Tito, el confidente de Antíoco es como la parte de los sentimientos de Antíoco.
O sea, es como que la parte de Tito como tiene la parte de los decisiones más llena en la cabeza, mientras que Antíoco como que su mente está más enfocada, su mente está más enfocada en, ¿cómo es esto? En lo que hay que obtener, que es Berenice. Como no lo puede obtener, si como se resigna, y ir, pero no se va. Bueno, no está mal eso que decís, está bien, podríamos pensarlo así. Si mal no te entendí, no está mal, no está mal, no está mal decir. Porque aparte de eso que estás planteando es que algunos podrían ser un poco como personajes más activos o menos activos que otros. En eso no está mal. Eso no está mal. Yo diría que a mí el que más me preocupa justamente es el rol de Berenice, por si te diría que aparte ella aporta el elemento femenino y a veces se presupone, digamos, el pathos y la hibris del personaje de Berenice, ¿no? Y a veces algunos hablé de la estulticia, hablé de un personaje como muy, muy fijo, muy fijado, como la falta de vivacidad de de Berenice, de alguna manera, ¿no? Y aparte que todo el interés se reduce a esos encuentros de los amantes, ¿no? Que se ve muy poco en el transcurso de bastante tiempo. Es decir, ojo que algo que yo no planteé, pero es claro esto. En el segundo acto, rápidamente, Berenice descubre la existencia de un obstáculo que va a impedir eso, ¿no? En el cuarto acto ella se enfrenta directamente con la ruptura, y en el quinto ella ya se sacrifica. Gracias, Liz. Acá me estás escribiendo en el chat. Se sacrifica, atención con esto, ¿no? Segundo, cuarto y quinto acto, tiene que tenerlo en cuenta, porque son puntos importantes. El segundo acto, Berenice descubre la existencia de un obstáculo. En el cuarto, se encuentra frente a una ruptura, y en el quinto se sacrifica. Y ahí directamente en el tercer acto, que es en el centro de la obra, no es cuestión cosa, no es cuestión menor, es cuando, por esto lo que decía acá el compañero, ¿no? De la vitalidad o no, ella ya sabe prácticamente por boca de Antíoco la decisión que va a tomar el emperador. El cuarto acto es muy importante para ver la vivacidad o sutilmente cómo las cosas van a poder modificarse un poquito antes del final. Es casi es el canto anticlimático, es el acto anticlimático, ¿no? Antes del clímax del final. Pero digo, el cuarto es esencial porque aparte ahí van a ver todo lo que podemos llamar, yo dije que esta obra tiene acción simple, única, etcétera, pero a mí me parece que la intriga, si hay alguien que maneja la intriga secundaria, porque es la otra historia de amor que está ahí, y es la del tercero en discordia, el tercero fantasmático, es Antíoco, recuperando un poco lo que acaba de decir el compañero. Es muy episódica su participación, no recibe el favor que reclama, pero él acciona de alguna manera se mete entre los entresijos del discurso y de las acciones para poder llevar una suerte como de intriga secundaria. El amor uno, una acción simple, Tito Berenice, Antíoco está ahí como tercero en discordia, que mete una pequeña subintriga que es interesante. Eso tiene que ver con lo que nos dio Anux en el práctico, que nos mandó a leer un poco de un texto de Uberfield sobre la estancia de teatro, y al final del capítulo ese habla de que en realidad, si hacemos una lista de características de cada uno, es como, o de potencial cada uno, como que todo un antiguo berenismo es el amor. O sea, y es como que yo me había pensado en eso porque es como que, no, eso. No, está bien, puede ser el artículo de Uberfeld, sí, puede ser, pero retomando tu primera participación respecto de cuáles son los roles más fuertes o más activos, o si uno tendría más activos que no, yo les diría, y en esto me voy a sigo a Fosler, no hay roles fuertes en esta obra. Tito parece un disminuido y minusválido. Berenice no, más allá de que se da cuenta que eso no va a ocurrir, no es que tiene una acción de heroína trágica, que se mata, se cuelga, le agarra la ibris. Todo lo contrario, un tono es el de la sumisión, la resignación, que es como que deja la obra en un punto que es muy rara, porque en algún sentido se opone al tono trágico. El tono trágico exige algún momento de la liberación de las fuerzas, de la hibris, ¿no? Ese Edipo arrancándose los ojos. Acá no hay nada. Acá cada uno se va a su destino, digamos, con una asunción de ese destino, que prácticamente ahí estaría la tragicidad, prácticamente de lo que están hablando. Y, vuelvo a decirlo, ¿cómo se retrasa la evolución de Berenice? Solo ella existe para su amor, y en su amor, y cuando se da cuenta que ese amor se está desarmando, bueno, no es que se va inmediatamente, lo posterga también, posterga su partida.
¿Mm? Ojo con esto, ustedes tienen que leer también la obra que él dice Racine, en la cual está inspirada, que es Dido y Eneas. ¿Recuerdan, no? Si no me equivoco, ¿no es cierto? Lo dice Dido y Eneas. O sea, la idea de Eneas que abandona a Dido y Dido queda abandonada, este motivo que yo hablé, que es muy viejo en la literatura, que ya está, digamos, en la Eneida de Virgilio, es el motivo, ¿no? Pero acá es distinta la visión, digamos, de Berenice, si yo comparara a Berenice con Dido, o si comparara a Berenice con Medea, por ejemplo. Es tremenda la abnegación de Berenice en tanto que amante. Hay que tener un amante como Berenice, ¿no? Que se tenga ahí, que sea tan firme en lo suyo, que el desgarro vaya por él, por adentro. Eso es lo que nos cuesta ver en Racine. No hay teatralidad, no hay hibris, no hay rapto. No ocurre, no pasa por ese pasaje, digamos, del momento del desamor. El desamor va por dentro, como una procesión interna, y después de verlo a Tito por 5 años, lo sigue viendo como la primera vez. Y ya ella no es la amante joven que era, evidentemente, ¿no? Y encima, bueno, ella ha venido cargada por las promesas de Tito, que no se van a cumplir, tampoco le cree Antíoco, ¿no? Y ella pide, digamos, que el propio Tito le diga qué va a pasar con su destino. Y Tito es un personaje que de alguna manera a mí me interesa por la minusvalía, digamos, por la fascia, porque la verdad que no es un tipo interesante, ¿no? Y entonces ahí, de nuevo, ella se hipersignó como mujer oriental. Atenti con esto. Atenti con esto. Subjetividades de la disidencia, estamos viendo una mujer extranjera, judía. Berenice es la mujer oriental, que tiene otra percepción, no entra en el juego de Roma. Y hay que verla a ella en su figura de fina, apasionada pero fina, apasionada pero contenida, algo oriental en ella, ¿no? Lo único que existe para ella es su amor. Y para ella es interesante esto, Tito no es el emperador, Tito es el hombre. Y entonces la forma es trágica también, en que ella domina su desesperación, ¿no? Fíjense que los hombres no hablan de eso. Es interesante esto. Tanto Tito como Antíoco hablan de matarse y no se matan, desgraciados. Ella tiene más dignidad, tiene simplicidad, tiene grandeza en el dolor y en el final de la obra. Es tremendo el final, ¿eh? Bueno. Acá que dijo una compañera, recién, un compañero. Sí, no me gusta mucho la palabra empoderada porque me parece muy actual, ¿no? No hablaría así, digamos, en términos, digamos, de Berenice. Yo creo que ella se cree empoderada en términos de que va a poder ir a Roma ahí, pero no me gusta la palabra para hablar de, digamos, de la obra esta en sí. Bien, está muy bien que lo puesta con comillas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, decirles entonces, pues, que es muy interesante que lean Fedra y Racine, Fedra y Berenice juntas. Fedra es supuestamente la tragedia clásica y la obra más importante del teatro neoclásico de Racine. Pero atención, mucha parte de la crítica dicen que como Fedra está tan calcada de la Fedra Euripidia, y no tan calcada, ¿no? Bueno, ya van a ver las diferencias que hay entre una y otra, pero sin embargo el modelo trágico ahí está servido. En el caso de Berenice, algunos dicen que es más perfecta la obra, por esta ausencia de peripecia, de anagnórisis, la estulticia de alguna manera de los personajes, la resignación que hay ahí. Es como más complejo eso. Mostrar esos sentimientos tan íntimos con el lenguaje y decirlos, epa, hay que hacerlo. Con una anécdota tan chiquita, pero hay que hacerlo. En cambio, Fedra hay muchas cosas trágicas ahí. Está la muerte de Hipólito, está el engaño, hay mucha cosa más servida desde el punto de vista teatral. Por eso algunos dicen, Fedra es la más perfecta. En términos en que su mímesis griega es casi perfecta. Yo diría que es perfecta, ¿no es cierto? Pero en Berenice, que no tiene ese calco griego, es perfecta por lo que ha logrado con tan poca materia, tan poca acción, ha logrado una proeza del lenguaje en Berenice. Atento, ¿eh? Si me apuran, para mí Berenice es mejor que Fedra. Me voy a equivocar porque los críticos dicen lo contrario, pero no importa, atenti con lo que estamos trabajando.
Bien, ahora sí, había una pregunta más de dos compañeros. Profe, se refirió a Berenice como figura sumisa, pero en principio el destino planeado para Berenice por Tito era partir con Antíoco, no su partida sola. ¿No es entonces una decisión de ni uno ni de otro en la universidad de esa fuerza? ¿No puede leerse algo en relación al libre albedrío en eso? Está muy limitado el libre albedrío acá, es muy jansenista la idea. Yo creo que ellos están, digamos, predeterminados por cosas que ellos no pueden manejar. Vuelvo a decirlo. En eso hay algo muy jansenista en las fuerzas que se ponen en los personajes. Y sí, sin lugar a dudas que los confidentes son otra forma de la otredad. Son, aparte, ya dije, cada héroe y heroína va con su confidente, son pares. Es una obra casi como de sistema binario, ¿no? Pero eso no implica binarismos, atención, porque después hay muchos desdoblamientos. Porque acabo de decir que cada heroína y cada héroe tiene su cogito escindido, partido, desdoblado. Foster habla de actitud bipolar. Dice que, no solo, si Barthes dice que Berenice es la tragedia de la fascia, Foster dice que es una tragedia, en general lo dicen solo de Berenice, generalmente los personajes en Racine son bipolares. Bipolares. Interesante para hacer el análisis, como dice acá el compañero, aplicándoselo a los actantes en Fedra, es decir, a Fedra, a Teseo, a Terameno, Enona, ni hablar, el confidente engañoso, totalmente de acuerdo. Bien. Muchas gracias por escucharme. Y les recuerdo Diderot, la religiosa, un texto apasionante. Les tiene que apasionar, porque no porque haya, como decía Borges, no hay lecturas obligatorias, pero es un texto espléndido, maravilloso. Gracias, Cecilia. Qué bueno que le gustó el teórico. Gracias por acompañarme en esta clase. El próximo lunes yo voy a hacer la introducción, muy rápida, muy general, sobre el siglo de las luces, y la otra clase Diderot, perdón, siglo de las luces y Diderot, y la otra clase voy a meterme con la religiosa. Les pido que lo lean, es un texto deslumbrante, deslumbrante. Bien, bien. Gracias. Espero poder encontrar, gracias Tadeo, espero poder encontrar esta clase filmada en mi celular, porque he tenido problemas con la computadora y estoy filmando con el celular. Espero poder encontrarlo para poder subirlo. Así que gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, profe. Buena Chao. semana. Chao, muchas gracias. Gracias, profe.